Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional. Continuamos hoy día, ¿cómo estás, Matías? Muy bien, pues, Connie. Continuamos con nuestro ciclo de presidenciables. La semana pasada tuvimos al candidato del Partido Comunista, ¿cierto? Daniel Jadwe. Hoy tenemos una serie especial, tenemos a 3 y uno de ellos ya está instalado. Ahí está el candidato Gabriel Boric, ¿cierto? Del Frente Amplio. También nos acompañará Mario Desbordes e Ignacio Briones. Hoy solamente candidaturas, no vamos a tener panel, nuestros panelistas los saludamos a la distancia. Nos vemos el próximo domingo quizás, pero hoy nos queremos enfocar en las propuestas y en las conversaciones con los aspirantes a la moneda, a las primarias primero. Exactamente. Aquí comienza Estado Nacional. En esta primaria competimos con nuestros aliados comunistas. Y esta sea una campaña en que podamos contrastar nuestros programas, nuestras ideas, nuestras convicciones y con respeto decir en qué no estamos de acuerdo y por qué. Queremos redistribuir la riqueza que hay en Chile. Queremos un desarrollo distinto, porque en Chile recursos hay, pero está mal pelado el chancho. Con Daniel provenimos de matrices ideológicas distintas y eso está bien. En Chile, 1 de cada 3 personas tiene algún padecimiento vinculado a la salud mental y eso está invisibilizado. Bueno, y tal como lo habíamos anunciado, nuestro primer candidato de esta noche es el candidato presidencial del Frente Amplio. Compite con Daniel Jadwe en las primarias del próximo 18 de julio. Gabriel Boric. Diputado, ¿cómo está? Candidato, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto estar con ustedes. Candidato, usted en el debate presidencial de la semana que está ya terminando, ¿cierto? Hoy día en la noche, lanzó una dura advertencia al presidente Sebastián Piñera. Le dijo, señor Piñera, está avisado. Quiero preguntarle, ¿de qué está advirtiendo al presidente Sebastián Piñera? ¿Qué pasa si usted llega a la moneda? ¿Qué pasa con el presidente Sebastián Piñera? De que en nuestro gobierno se va a perseguir todas las responsabilidades políticas y criminales bajo los estándares, por cierto, que corresponde a la legislación nacional e internacional. ¿Qué significa eso de perseguir? Para que no exista impunidad. ¿Qué significa eso de perseguir? Déjame darte un ejemplo, voy a responder esa pregunta. ¿Cómo se hace en concreto? Hoy día tenemos 227 personas que están privadas de libertad producto de delitos vinculados al estallido social. Sin embargo, tenemos más de 400... Hay discusiones en las cifras. El Ministerio Público habló de 25. Hay muchas discusiones en las cifras. Están las cifras de la familia, están las cifras del INDH, de algunos organismos no gubernamentales, están las cifras de Gendarmería. Hay un problema con las cifras que tenemos que... las cifras que tengo yo y que manejo yo son 227 personas privadas de libertad, 53 condenados y 174 imputados. Me gustaría saber cuál es su fuente. Los 25 es ese Ministerio Público, los 200... Y esa fuente es la agrupación de familiares de detenidos producto del estallido social. Dicho esto, ¿cuántas personas crees que han sido condenadas producto de las violaciones a los derechos humanos, sabiendo de que hubo muchas violaciones a los derechos humanos en Chile? ¿Cuántas creen ustedes que hubo? Hoy día hay 4. Hay un juicio, de hecho, que está siendo anulado. Solo 4 agentes del Estado que han sido condenados hoy día por violaciones a los derechos humanos cuando sabemos de que hay más de 400 casos de daño ocular. Y eso es absolutamente inaceptable. ¿Qué es lo que significa en concreto? Sí, porque vamos a hablar ya de ese tema y precisamente de esos casos. Pero yo le quiero preguntar, ¿cuál es la responsabilidad que usted le imputa al presidente Sebastián Piñera de haber dado una orden, de haber fomentado para que se cometieran estas violaciones a los derechos humanos, de haber pecado de omisión? ¿De qué? Aquí hay responsabilidades, pueden haber responsabilidades tanto de acción como omisión. A mí no me corresponde decir exactamente cuál es la responsabilidad, eso le corresponde a los juzgados nacionales. Al lanzar esa advertencia está imputándole algo, ¿no? Eso le corresponde a los juzgados nacionales e internacionales. Lo que nosotros vamos a hacer en nuestro futuro gobierno es presentar todos los antecedentes a la Corte Penal Interamericana, a la Corte Penal Internacional, que a partir de la revisión de esos antecedentes puede decidir si es que iniciar juicios o no. Ya, lo mismo que ya está presentado. Eso se hizo en una primera instancia y, de hecho, una semana después de que esos antecedentes se pusieran a disposición, se reactivaron las causas por parte de la Fiscalía Nacional mediante el fiscal Abbott. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje político que estamos dando con eso? No vamos a tolerar la impunidad. Y a todos quienes sean responsables, incluso el presidente Sebastián Piñera, va a tener que responder ante la justicia nacional e internacional. ¿Cuál podría ser la responsabilidad del presidente Sebastián Piñera? Yo no soy quien entrega el veredicto.
y yo soy una persona que es respetuosa. Pero usted es abogado. Soy una persona que es respetuosa de la separación de poderes. Lo que estoy diciendo es que en nuestro gobierno vamos a poner todos los antecedentes a disposición y, a diferencia de lo que ha sucedido en otros periodos históricos de nuestro país, vamos a insistir y trabajar para la justicia, reparación y no repetición. Déjeme preguntarle... Hoy día, déjame terminar con este punto, porque hoy día la mayoría de las víctimas de violación a los derechos humanos no están teniendo un proceso de acompañamiento ni siquiera. Diputado, y por lo tanto, eso tenemos que resolverlo. Ya. No más violación a los derechos humanos. Déjeme preguntarle una cosa. Para que la Corte Penal Internacional, a la que usted dice que va a recurrir, acepte abrir un examen preliminar, ¿cierto? Que eso todavía no ha ocurrido, tienen... Para investigar y para abrir una investigación tienen que cumplirse dos requisitos. Que los delitos hayan sido cometidos bajo su jurisdicción, o sea, que se trate de crímenes de guerra o de lesa humanidad, y convencerse de que los tribunales del país en cuestión, o sea, nuestros tribunales, no pueden o no quieren investigar los casos. ¿Eso ha ocurrido en Chile? Respecto al segundo punto, te agrego otra interpretación de que los recursos que se presentaron fueron más bien una pantomima que terminó en impunidad. Y ¿Eso es lo que ha ocurrido en Chile, según usted? Mira, lo que yo veo hoy día... Porque los tribunales de justicia están actuando en estos casos. Lo que yo veo hoy día es que habiendo solo 4 condenas en casos de violación a los derechos humanos sucedidas hace más de un año, me parece que a lo menos hay una diferencia en los criterios con que se aplica justicia según quiénes son las víctimas. Pero eso podría ser lentitud en el proceso de justicia. Eso le tocará evaluarlo a los organismos pertinentes. Desde mi perspectiva, es inaceptable que, habiendo habido graves violaciones a los derechos humanos sancionadas y internacionalmente, fueron 4 informes de organismos internacionales de derechos humanos que advirtieron de las graves violaciones que se estaban produciendo en Chile, y frente a los cuales hoy día tenemos solo 4 condenas. A mí me parece que desde el Poder Ejecutivo, respetando por ciento la autonomía de los poderes, podemos hacer más. Y eso es lo que nosotros nos hemos comprometido. Y ahí reitero la advertencia. Señor Piñera, está avisado de que en eso no lo vamos a dejar tranquilo. Diputado Boric, hay constancia de que hubo violación a los derechos humanos, lo dijeron distintos organismos, no los vamos a repetir aquí. ¿Hay para usted alguna diferencia entre que existan violaciones a los derechos humanos a que se produzcan en forma accidental o saltándose el protocolo, o que haya un armado es decir, que haya una sistematicidad para violar los derechos humanos, o para usted es lo mismo? Matías. Y quiero preguntarle si aquí usted cree que en el gobierno del presidente Piñera hay abusos sistemáticos a los derechos humanos. Matías, de partida del Estado de Chile, desde mi punto de vista, tiene un abuso sistemático de violación de los derechos humanos de las comunidades y de los pueblos originarios. Eso es tema que va más... Gobierno? ¿El Estado o este gobierno? No, el Estado, sin lugar a dudas. Yo creo que a este gobierno de derechos humanos. Y respecto a este gobierno, yo creo que cuando vemos las cifras y vemos que hay 400 personas que han sufrido de daño ocular producto de la acción de agentes del Estado, eso el presidente de la Sociedad de Oftalmología, en su momento, en una intervención en el Congreso, lo calificó de epidemia. Eso a mí me parece que no es solamente un error o falta de protocolos. 400 personas dañados, algunos con pérdida de vista total o parcial. Dramático. Los casos más emblemáticos son el de Gustavo y el de Fabiola. Sí. Gustavo Gatica, Fabiola Campillay. Pero hay muchísimos más invisibilizados. Solo 163 querellas de los más de 400 Usted casos. Tiene formación de abogado. ¿Es impunidad cuando los tribunales de justicia están haciendo las investigaciones y todavía no terminan? ¿O es impunidad cuando los tribunales de justicia miran para el lado, como pasaba aquí hace 40 años? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿La justicia está mirando para el lado o ha tardado? Como en muchos otros casos de alguien en el norte o en el sur de Chile que le robaron un balón de gas. También ha tardado a lo mejor. Matías, entonces, ¿hay impunidad? A ver, primero, es diferente un balón de gas a un ojo. No he dicho eso. Estoy diciendo que estoy hablando de la tardanza, no estoy equiparando delitos. Sin duda que no hay una equiparación de delitos. ¿La justicia está tardando o no está actuando? Lo que yo he señalado y reitero en esta entrevista es que nosotros no vamos a permitir la impunidad. Cuando la impunidad se termina de concretar, es algo que es discutible en el tiempo. Lo vimos en los casos de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile entre 1973 y 1990. Lo hemos visto en otros casos, como por ejemplo la desaparición de José Buenante. Disculpe, Gabriel, en ese momento había una dictadura. Pero si yo no estoy comparando... No había... Pero Matías... Gabriel, disculpe un segundo, déjeme plantearle un poquito la pregunta. Ahí no solo no había separación de poderes, no había poderes. Entonces, ¿cómo compara una dictadura con una democracia? Matías, yo no estoy... Quiero que usted me diga si los tribunales de justicia están operando o están mirando para el lado frente a los hechos y a los delitos que todos estamos de acuerdo que son dramáticos. Cuando yo veo que hay 227 condenas, 227 personas privadas de libertad
según el Ministerio Público, 25. Bueno, tenemos diferentes datos. Nosotros tenemos que hay 227 personas privadas de libertad, de los cuales 53 son condenados y 174 son imputados. Eso me parece bien que, porque acá no hay un catastro específico, me parece bien que los datos los revisemos, los chequemos, los contrachequemos. Pero cuando veo que, por otra parte, hay solo 4 agentes del Estado que han sido condenados por algo que sabemos que es mucho mayor, yo lo que estoy diciendo es... los condenados, Matías, son los procesos abiertos? Matías, déjame terminar. Mi punto es que no vamos a permitir la impunidad. Yo no estoy diciendo que hoy día exista. Nadie puede permitirlo. Es que se ha permitido antes en Chile. Entonces, por eso es importante tener una postura clara. ¿Cuándo? ¿En dictadura? Antes en dictadura, por cierto, y en democracia también. O sea, los crímenes cometidos en dictadura durante muchísimos años, o sea, hasta el día de hoy, mira, la impunidad no es solamente el mal funcionamiento, el eventual mal funcionamiento de los tribunales. Ayer se cumplieron 46 años de la desaparición de la dirección clandestina del Partido Socialista. Carlos Lorca, Ezequiel Ponce, Michel Peña. Eso es y hasta el día de hoy... Gabriel, eso es dictadura. Pero, Matías, me estás Eso es una dictadura horrorosa. Matías, que Chile ya la sacó del... Matías, yo no estoy comparando a la dictadura con el actual gobierno. Que quede claro eso. Me estás preguntando cuándo hay impunidad. Y esa impunidad se consolida en democracia. Esa impunidad se consolida también en, por ejemplo, las mesas de diálogo que no llegaron a puerto. La impunidad se consolida cuando no aparecen los cuerpos de los desaparecidos, se consolida con los pactos de silencio. Y eso es algo ante lo que nosotros, y disculpen que uno se indigne con esto, tenemos que ser muy claros, porque no queremos que se violen los derechos humanos ni aquí ni en ninguna parte. Y ahí tenemos que tener una posición clara, categórica y sin doble estándar. Todos nos indignamos por igual con la impunidad. La pregunta es si hay o no impunidad. Pero, Gabriel. ¿presos políticos hay, disculpe? ¿Presos políticos hay hoy? Yo creo que hay presos políticos en Chile. ¿Son todos los detenidos o que están cumpliendo? No, hay que reevaluar caso a caso. Lo que nosotros hemos señalado es que retiraríamos todas las querellas por ley de seguridad interior del Estado, que en particular los delitos contra la propiedad debieran ser indultados y que en particular quienes llevan en prisión preventiva, quienes están en prisión preventiva desde la comisión de los delitos debieran sin lugar a dudas tener medidas menos gravosas. Por ejemplo, Gabriel, ahí lo quiero llevar a los casos concretos, ¿cierto? Las cifras podemos discutirlas, pero el Ministerio Público dice que hay 25 personas, según su catastro, que están en prisión preventiva, o sea, no han sido condenados por distintos delitos relacionados, ¿cierto? Toda esta gente detenida post-estallido. Y cuando uno mira cuáles son los delitos que les imputan, son saqueos, son lanzamientos de bombas Molotov, son porte ilegal de armas, son incendios, hay incluso un par de homicidios. Entonces mi pregunta es, de ese grupo, ¿usted ve que ellos son presos políticos y que deben ser indultados? ¿Alguien que saquea un supermercado es un preso político? A ver, yo no creo que en Chile hoy día, salvo quizás casos muy puntuales que podríamos entrar en la situación de, por ejemplo, la familia Tralcal en Temuco. Ya, pero estamos hablando de los presos por el estallido. Pero hablando de este caso, yo en ningún caso estoy justificando los saqueos. Ya. Que quede claro. Lo que yo estoy criticando es que han habido juicios en donde la única prueba ha sido las declaraciones de los mismos carabineros, en donde no se ha respetado la cadena de la prueba. Me tocó verlo, por ejemplo, en un caso en Magallanes, en el caso de Mandujano, que estuvo cerca de 8 meses en prisión preventiva y que finalmente fue absuelto. Ya, pero fue absuelto. Pero fue absuelto después de 8 meses. ¿Cuál es la diferencia con otros chilenos que también sufren ese drama? Gravísimo. Gravísimo. Y eso no podemos naturalizarlo bajo ningún punto de vista. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que, en particular, los delitos contra la propiedad, en donde, desde nuestro punto de vista, hoy día no ha habido juicio justo, y eso se tendrá que evaluar caso a caso, porque las principales pruebas son en muchos casos de testigos protegidos, o bien declaraciones solo de carabineros, que son los que los inculpan, me parece que, dado el contexto, corresponde un indulto. Y eso nosotros lo vamos a defender. Ya, conclusión. ¿Usted confía en la justicia chilena? Yo confío en la justicia chilena. ¿Sí o no? Yo confío en la justicia chilena. O sea, por lo tanto, ustedes que ha dicho aquí que hay impunidad. Entonces, esa es mi pregunta. Si todos estos casos son casos que están en proceso, que están en manos de la justicia. Confío en la justicia chilena y también puedo discrepar con la justicia chilena. Y hay herramientas institucionales que respetan... Entonces, ¿para qué va a ir a la Corte Penal Internacional? Que respetando la autonomía de los poderes y haciendo ejercicio, haciendo uso de las atribuciones que tenemos como parlamentarios y como gobierno, porque además la ida a la Corte Penal Internacional se produce de manera subsidiaria, cuando fallan los organismos del Estado.
Ya, pero usted dice que confía en la justicia. Yo confío en la justicia chilena. Yo confío en la justicia chilena en general, pero creo que en estos casos han cometido errores y creo que esto es algo que va a terminar de consolidarse durante los próximos meses. Perfecto. Esperemos que de aquí a fin de año no tengamos más presos de la revuelta. Gabriel Boric, lo queremos llevar a otros temas, materias de educación. Hoy día el 54,5% de la matrícula, cifras de 2020, escolar en nuestro país está en colegios particulares subvencionados. Usted, por lo que entiendo, no sé si entendí mal, terminaría con esa subvención, con ese aporte, perdón, con el copago, disculpe. Terminaría con el copago de las familias en esos colegios subvencionados. No yo, Matías, la ley. ¿Usted es partidario de que se termine completamente con cualquier copago? Yo soy partidario de que se cumpla la ley. Y lo que se estableció en la ley de inclusión, que termina con el lucro, la selección y el copago, es que el copago va a ir eliminándose en la medida en que es reemplazado por aporte estatal. Yo creo profundamente en la diversidad de los proyectos educativos. Creo que tienen que florecer diferentes maneras de entender la educación, por cierto, con un currículum básico. Y tengo la convicción de que esa libertad de proyectos educativos tiene que permitir a padres, madres, apoderados, de elegir el mejor colegio para sus hijos, pero no que sean los colegios los que producto de otros criterios seleccionen a los alumnos que quieren estar ahí o no. Más de la mitad de las familias chilenas, de los niños de familias chilenas, están en estos colegios particulares subvencionados. Es decir, las familias están disponibles a poner plata, aparte de la que pone el Estado hoy día. ¿Usted qué le diría a esas familias que están dispuestas a poner 20, 30, 40 mil pesos de copago que ya no va a ser posible? Bueno, la ley no lo permite, pero... Que desde el Estado vamos a reemplazar ese copago que ellos hacen para que no disminuya la calidad de la educación ni la calidad de la infraestructura a la que asistan y por lo tanto que teniendo los mismos recursos ellos puedan liberar ese ingreso que ponen en la educación de sus hijos para destinarlos a otros fines. En Chile uno de los grandes problemas que tenemos es el endeudamiento de las familias. Chile puede tener sus finanzas macro bastante ordenadas, pero cuando uno mira las finanzas de las familias hay un orden de endeudamiento, si mal no recuerdo, habría que revisar la cifra, le pido a mi comando por favor que esto lo revisemos en detalle, pero es del orden del 70% de los ingresos. ¿Qué es lo que significa esto? Nosotros no estamos diciendo de que le vamos a prohibir a los padres participar en o que pongan a sus hijos en colegios particulares subvencionados. Estamos diciendo, en vez de que ustedes aporten esos 20, el Estado se los va a aportar. En una entrevista a la porque la educación es uno de los pocos espacios donde podemos encontrarnos como iguales. ¿Y qué es lo que ha generado el copago? Una segregación casi perfecta que termina dividiendo aún más a nuestra sociedad. Gabriel Boric, en la semana, una entrevista con la Connie en Radio Concierto, usted dijo que colegios como el suyo, el St. Margaret, me parece que se llama en Punta Arenas. No, el St. Margaret entiendo que es de puras mujeres. Yo todavía no hago cambio de cifra. No sé. Y queda en Viña. Bueno, en Viña y un St. Margaret, sí, pero usted nombró el verbo divino, mencionó el Grange, ¿yo no, Connie? Sí. No. Y dijo que esos colegios... Usted no... Bueno, tuvimos una entrevista en Radio Concierto esta semana, justo el día después del debate. Del debate. Que no sería partidario de que los padres siguieran pagando ahí. ¿Cómo se podría financiar un colegio privado? Nuestra prioridad en materia educacional es el fortalecimiento de la educación pública. Sí. Y en eso yo no tengo ninguna duda y ahí van a estar centrados todos nuestros esfuerzos. ¿Qué le dirían a las familias que tienen a sus hijos en colegios privados? Hoy día cerca del 9,8% de la matrícula está en colegios particulares pagados. ¿Qué es lo que creo respecto a los colegios particulares pagados? Uno, y quiero insistir en este punto, libertad de proyectos educativos, tremendamente importante. Dos, yo no estoy de acuerdo con que en los colegios, que con la educación se pueda realizar negocio, por lo tanto lucrar. Hay muchos ejemplos de colegios particulares subvencionados hoy día por ley, pero también de colegios privados que no lucran, sino que redestinan todos sus ingresos en materia de inversión educacional. Y en tercer lugar, a mí no me gusta la selección. Yo creo que la selección que realizan los colegios en función de criterios que, desde mi punto de vista, al menos son discriminadores, es algo que tenemos que avanzar a terminar para tener una sociedad más integrada. Diputado, ahora, eso no es parte de la prioridad de nuestro programa. Nuestra prioridad va a estar en el fortalecimiento de la educación pública. Y de hecho, lo aclaramos, ¿cierto? Como usted dijo, es el número más pequeño, de la proporción más pequeña de nuestro país de estudiantes que van a colegios particulares. Pero solo para aclararlo, porque usted ese día me dijo que estaba en contra del copago en los particulares. Es que, claro, no hay copago en los particulares. Entonces, es una frase equivocada. Okay, pero lo corregimos, es pago. Yo supuse que era eso. Pero ¿cómo se financian esos colegios si es que no se paga? No, yo creo que eso tiene que ser un avance en el largo plazo. Ojalá que tuviéramos colegios que, respetando la diversidad de los proyectos educativos, no discriminaran según la capacidad de pago de los padres. Pero hoy día la prioridad de nuestro programa está en el fortalecimiento de la educación pública. ¿En el largo plazo sueña con que esos colegios que se paga hoy día no existan?
Prefiero por ahora no meterme en ese debate. Mi prioridad está en el fortalecimiento de la educación pública. Usted en su manifiesto habla de la condonación del CAE. Así es. ¿A qué se refiere concretamente? ¿Cuánta gente estamos hablando? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Y quién paga? ¿Quién le va a pagar esa deuda a los bancos? Porque el aval es el Estado, de hecho. El CAE fue una muy mala idea. Nosotros nos movilizamos en contra del CAE el año 2005, cuando lo aprobaron entre gallos y medianoche. Y, sin embargo, cuando nos tildaron de egoísta por decir de que esto iba a ser una carga y una tremenda deuda para las familias en adelante, sencillamente se impusieron con eso. El CAE hoy día tiene un costo del orden de entre 8.000 y 9.000 millones de dólares. Si uno suma al CAE además las deudas de crédito Corfo y crédito solidario, el monto total alcanza del orden de los 12.000 millones de dólares. Con eso estamos, es muy alto. Es muy alto. Con eso estamos hablando del orden de 4 puntos del PIB aproximadamente. Un punto del PIB son 2.800 millones de dólares. Estamos hablando de un gasto por una única vez del orden de 4 puntos del PIB. Hay que hacer el cálculo exacto, no ando con una calculadora ahora, pero estamos hablando de esas magnitudes. ¿Cómo? Nosotros creemos y tenemos la convicción de que hay que condonar las deudas educativas. Evidentemente esto no se puede hacer de la noche a la mañana, como casi nada se puede hacer de la noche a la mañana. ¿Y si hay alguien que puede pagar porque estudió y le está yendo bien y por lo tanto puede pagar su deuda, usted le condonaría a alguien que está en el quintil más alto? Tiene que haber un sistema de priorización. Tiene que haber un sistema de priorización para la condonación de los pagos. En particular, hoy día además hay mucha deuda incobrable, porque los CAE además estaban asociados a ingresos a carreras que muchas veces no tenían empleabilidad y se termina siendo una carga para las familias que es absolutamente inevitable, o sea, que es insalvable. Yo creo que tenemos que priorizar, en primer lugar, a las familias que hubiesen podido acceder a la gratuidad. Y eso es algo que hay consenso más allá de nuestro sector. Yo me alegro mucho cuando escucho, por ejemplo, a Mario Desbordes, que viene después de usted. Preocupado de temas como la condonación del CAE a quienes hoy día estarían en gratuidad. Nosotros creemos que hay que avanzar un poco más. El cuánto va a depender de, por cierto, el orden de la balanza fiscal, de nuestra capacidad de hacer una reforma tributaria que recaude de manera eficiente. Nosotros estamos calculando una recaudación del orden de los 8,5 puntos del PIB, que no sucede de la noche a la mañana, y ahí tenemos una diferencia con Daniel también. Diputado, por favor. Sí, disculpe que pase mucho el tiempo y hay otros temas interesantes. Voy a tomar agua, dele. me permite. Sistema de pensiones. Usted propone fin de la AFP y llevarse las plata a administración de fondos estatales, los 150.000 millones de dólares que hoy día están en las AFP, administradas por las AFP, en cuentas individuales. ¿Usted qué propone para esos fondos? Y después, con las imposiciones que vienen después. Matías, en primer lugar, una reforma de pensiones en serio requiere de un gran acuerdo político y no puede ser impuesto por una minoría circunstancial que implique que hayan cambios inmediatamente después al sistema de pensiones. Por lo tanto, nosotros tenemos una dirección. ¿Cuál es esa dirección? Queremos que sea un sistema público sin fines de lucro, por lo tanto, no más FP. Disculpe, ¿para las platas a futuro o la plata que hoy día administran la AFP? Para las platas a futuro. Ya, no, y las AFP, no, quiero ser muy... Las que hoy están en las cuentas de ahorro de las personas. Eso es de propiedad de las personas y no se tocan. No se tocan, ¿van a seguir administradas por quién? Puede ser eso es una discusión de que... ¿Pueden seguir administradas por la AFP si la gente yo preferiría que no. Creo que las AFP, en la medida en que sigan haciendo negocio con el trabajo de los chilenos, me parece que es indeseable. Yo estoy plenamente consciente de las tasas de rentabilidad que han entregado las AFP, del orden del 14% en los 80, cerca de 12% en los 80, del orden del 4% en los últimos años, un promedio del 7% de rentabilidad. Eso es una muy buena rentabilidad. El problema de las pensiones no es solamente las AFP. Las AFP son parte del problema. Ya. Y nosotros lo que queremos es terminar con las AFP, pasar a ser un sistema público, tripartito, que entregue pensiones dignas, cercanas al sueldo mínimo, no necesariamente asociado al sueldo mínimo, sino a criterios de suficiencia, y que sea solidario, porque en la medida en que siguen siendo el sistema de pensiones un sistema únicamente individual, la verdad es que la mayoría de los chilenos y chilenas van a terminar con pensiones de miseria, y termino con esto. Porque no se alcanza y no se reconoce en absoluto el trabajo no remunerado de las mujeres que sostiene esta sociedad. Ya, pero quiero preguntarle, usted ya lo ha explicado, que las cotizaciones nuevas, y también podrían ser las antiguas, pero las nuevas van a ser
administradas por un ente público, ¿cierto? Así es. No por las AFP, por un ente público. ¿Cómo garantizará usted que se rentará igual o más de lo que han rentado hasta hoy esos fondos? ¿Con qué criterios se van a invertir esos fondos? Por ejemplo, ¿se podrán invertir en el extranjero si le ofrecen una buena tasa de interés? Eso es un estudio que hay que hacer con mucho detalle. Por ejemplo, nosotros creemos que los fondos de inversión de AFP tienen que hacerse con criterios de rentabilidad, pero también con ciertos criterios, por ejemplo, de sostenibilidad ambiental. No podemos seguir invirtiendo en empresas que sean profundamente contaminantes. No podemos pero una empresa sostenible extranjera. Sí, yo no tengo problema con eso. Mira, yo en ese sentido... ¿En qué empresas contaminantes invierten hoy? ¿Cómo? ¿En qué empresas brutalmente contaminantes invierten hoy los fondos de pensión? No tengo el dato exactamente en este momento, pero las AFP tienen una diversificación de sus fondos en donde invierten en muchísimas empresas. Si quieres podemos conversar el dato específico de cuál de ellas, pero lo importante es que a partir de las inversiones de las AFP también vayamos modelando la economía, no en el sentido de los planes quinquenales de la Unión Soviética, sino más bien de, por ejemplo, preocuparnos de la crisis climática. Y eso es tremendamente importante. Por ejemplo, empresas que paguen sus cotizaciones, empresas que no tengan prácticas antisindicales, cuestiones de esas características. Eso está regulado, la inversión, diputado, ¿eh? ¿Está regulado? Parte de eso está regulado, en particular lo del pago de los fondos previsionales, pero no está regulado el que nosotros estamos proponiendo ir un paso más allá. No está regulado el que se invierta en empresas que sean verdes y amigables con el medio ambiente. Se nos acaba el tiempo, candidato. Vamos a una sección que hemos inaugurado con preguntas cortas y respuestas cortas. Los dos lados, digamos, vamos a hacer un esfuerzo. Quiero preguntarle primero, ¿vio el anuario del colegio de Daniel Jadue, su contrincante? Y le quiero preguntar, que imagino que lo vio porque circuló en redes sociales bastante la semana pasada, ¿qué le pareció la parte que señala que un regalo útil o práctico para él sería un judío para hacerle puntería? Estoy pensando en mi anuario, que debe haber dicho como regalo útil, ni me acuerdo exactamente en este momento, pero evidentemente me parece que es una frase desafortunada por parte de sus compañeros. No tengo ninguna duda de que Daniel no quiere tener a nadie para hacerle puntería. La comunidad judía... Dicho esto, yo creo que el tema de fondo no da para caricatura. No. ¿Cuál es mi posición respecto al tema de fondo? Yo creo en la solución de dos estados, según las fronteras de 1967, que se revalidaron en el Acuerdo de Oslo en 1993. Eso significa que existe un Estado de Israel, que existe un Estado palestino. Hoy día estamos en una situación de ocupación del Estado de Israel, con colonias ocupando el poco territorio que le queda a los palestinos y que no se están cumpliendo las reglas internacionales. Debiera aclarar al candidato Jadue esto que escribieron sus compañeros hace muchos años, quiero decir. Porque algunos dicen en la comunidad judía, por ejemplo, que si se hubiese hecho lo mismo con alguien de otra minoría, sexual, étnica o lo que fuera, hoy día estaría la escoba, por así decirlo, y el candidato tendría que salir a aclarar que él no cree eso. Matías, yo puedo responder por mí. Yo no valido la discriminación a ningún grupo específico. En Chile tenemos muchísimos grupos que han sufrido la discriminación, en particular las diversidades y disidencias sexuales, niños, niñas y adolescentes, en particular el caso del Sename, pero va más allá, adultos mayores. Por cierto que los judíos también lo sufrieron, como lo sufren hoy día también los palestinos y muchas otras etnias, ¿para qué decir la etnia mapuche en Chile? Un grupo de constituyentes, los 34, que se han sumado otros, han dicho que no tienen por qué regirse al acuerdo del 15 de noviembre y que tienen una soberanía absoluta y eventualmente, no se descarta, que pudieran, qué sé yo, ampliar su plazo, proponer de repente alguna intromisión en otro poder del Estado. ¿Cuál es la soberanía? ¿Es la que fijó el acuerdo del 15 de noviembre que usted firmó, el que tiene la constituyente, o eso no está claro, su juicio? Matías, el pueblo de Chile es mucho más sabio que nosotros individualmente. Sí, le pregunto a usted, y en ese sentido, el pueblo de Chile no le dio capacidad de veto a ningún grupo para imponer una postura. Por lo tanto, cualquiera que quiera modificar reglas, plantear adiciones a lo conversado, va a tener que hacerlo en acuerdo con el resto de los constituyentes. Y eso es una muy buena noticia, porque la nueva constituyente... ¿Dentro de la Constitución se va a poner los nuevos límites? ¿Dentro de los constituyentes? La Constitución es un espacio para una nueva conversación. Yo creo que tenemos que desdramatizar las posturas que no son las propias. Yo tengo una postura que me alegro muchísimo y creo que el mundo está mirando el proceso constituyente chileno por la paridad que logró el movimiento feminista, por los escaños reservados. Gabriel no me responde. Es que, Matías...
el límite es el que puso el acuerdo el 15 de noviembre? Matías, ¿O no está claro todavía cuáles son los límites de soberanía de la constituyente? Matías, hay una diferencia entre que no te responda lo que tú quieres que yo responda y que yo responda en función de las convicciones que yo tengo. Es que no le pregunté por sus convicciones. Esa es una... ¿Cuáles son los límites de la Convención Constituyente? Los del ese es un debate propio de la Convención Constitucional y a mí me alegra mucho que el pueblo chileno haya tenido la sabiduría de no entregarle poder de veto ni de decisión para arrasar con todo a ninguno de los grupos y que por lo tanto en la nueva Constitución vamos a tener una nueva conversación a la que tenemos que acostumbrarnos a distintas voces. Última pregunta de las preguntas cortas. Usted habló en toda la polémica de los desalojos conversados. ¿A qué se refiere? Mira, si le toman su... Entiendo que tiene una parcela en Talcahué, ¿no? No, en Chiloé. Bueno, Chiloé, perdón. Pero Talcahué queda en Chiloé, pero ya. Una parcela de media hectárea cerca de... Perfecto, se toman, si es para ejemplificar, se toman su parcela. ¿Qué significa desalojarlos conversadamente, el desalojo conversado? Significa que yo no promovería... vamos por partes. Déjame contarte un ejemplo. Hoy día estuve el día de ayer en Valdivia. En el Camino a las Mulatas hay una toma que se llama Latinoamérica Unida, en donde más de 80 familias están en una condición de precariedad al lado de un humedal que es terrible. Si los desalojan mañana, se van a la calle. Esto es en un terreno público que es de bienes nacionales. Se van a la calle y en donde hay niños, en donde hay adultos mayores en situaciones tremendamente precarias. Lo que nosotros decimos es que no pueden haber desalojos sin soluciones habitacionales alternativas. Porque la toma, no es que haya... hay algunos que se imaginan desde sus privilegios que las tomas son como, me voy a ir a tomar este terreno que no es mío porque quiero estar ahí para estar mejor. La toma es una medida de desesperación porque no tienen casa. La toma es una medida de desesperación porque han sido expulsados. Y entonces no se les desaloja hasta que exista una solución habitacional que dure lo que dure. Porque no hay plata para pagar los arriendos, porque los arriendos en Iquique, en Valdivia, en Magallanes han subido a límites que la misma clase media no puede pagar. ¿Qué es lo que significa en concreto? En Chile tenemos un déficit de 600.000 viviendas aproximadamente. Este gobierno ha construido del orden de las 20.000 viviendas por año. Es absolutamente insuficiente. Tenemos que crear un banco de suelo público. Tenemos que parar con la especulación del suelo por parte de privados y, en el caso de los desalojos, tienen que ser desalojos que permitan siempre que exista una solución habitacional alternativa. Quienes están en las tomas no quieren quedarse ahí, quieren soluciones definitivas. Y eso hoy día tenemos que comprenderlo desde la empatía porque hay mucha gente que está sufriendo. Dalcahue es una comuna de Chiloé, diputado, solo para aclarar eso. Sí, pero creo que está en Castro la parcela. Candidato presidencial del Frente Amplio. Muchas gracias. Un gusto debatir en estos rings que son intensos. No hay rings aquí, no hay ningún... No, pero vale la pena. Oye, vale la pena y a la gente que nos está viendo, disfrutemos estas entrevistas también. No nos pongamos a la mala. Yo creo que es bueno que nos aprieten a los candidatos. Que le vaya muy bien, Gabriel. Muchas gracias. Esté muy bien. Y ya viene... Sí, Mario Desbordes a la vuelta de esta tanda que es cortita. Si usted es independiente y me quiere apoyar, vaya a votar a la primaria. Tenemos que, de una vez por todas, aprobar la reforma previsional y hago un llamado a la oposición a dejar la calculadora electoral. Deberíamos respetar el derecho a las personas a quererse, amarse más allá de cuál sea su identidad sexual. Este no es el minuto de descalificarnos entre nosotros los candidatos de centro-derecha. Nos tenemos que cuidar unos a otros porque uno de nosotros va a ganar. Yo espero ganar yo. No está en discusión mi candidatura presidencial. Y estamos de vuelta en Estado Nacional, Connie. De inmediato saludamos a nuestro próximo invitado. El candidato de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Candidato, muy buenas noches. De RN y del PRI, porque el PRI me dice siempre, acuérdales que también... Tiene toda la razón. Es que si somos más rigurosos, no de todo RN y del PRI. Claro. Pero vamos de todo RN, de todo RN, ¿no? No todo RN. Pero vamos a hablar de ese tema también. No, Carlos Larraín, no, tenéis razón. Sáqueme de una duda. Carlos Larraín, no. Histórica. Si a usted le pidieran que hiciera un podio con los 3 mejores presidentes de Chile, ¿cómo sería eso? De la historia completa. No, más bien de lo último. Te admiro mucho a Aníbal Pinto, lo admiro mucho. ¿Ya? No, un poquito más acá. De los últimos 50 años, de que usted nació. De que yo nací en 68, por lo tanto ya don Jorge había dejado de ser presidente, pero yo lo incluiría de todas maneras, Jorge Alessandri. ¿Usted les puede explicar? Dígame los 3 del podio. Jorge Alessandri, Patricio Elwin, del periodo democrático, por supuesto, y... Creo que el primer gobierno del presidente Piñera fue muy bueno. Hicimos la reconstrucción, que es lo más importante, porque
otra cosa con guitarra. Muchos dicen, oye, pucha, que no, le faltó esto, aquello. La reconstrucción, yo era subsecretario el primer año y fue una tarea titánica. Y se terminó... ¿El segundo gobierno de Piñera lo deja fuera? ¿Usted fue ministro ahí? Sí, lo dejo fuera, porque no creo que esté dentro de los 3 mejores, ha tenido cosas buenas. Yo creo que fui el único en el debate pasado que hablé de mi gobierno y que nombré cosas buenas del gobierno. Sí, pero usted ha sido muy crítico En del algunos gobierno de aspectos, Sebastián sí. Piñera. En De algunos hecho, lo han tratado de desleal. Es que siempre tratan de desleal a todo el que no encuentra todo bueno, ¿no? El que no es yes man. Yo, mira, el tema de las ayudas sociales creo que el gobierno ahora recién dio en el clavo, ahora recién. Pero antes que continuemos con el análisis del gobierno de Sebastián Piñera, quiero preguntarle, pensando en la historia que empezó a hacer Matías, usted votó que sí en el plebiscito del 88. Sí. Hay quienes en su partido, de hecho, lo recuerdan como un muy pinochetista usted. ¿Se arrepiente de eso? No me arrepiento de haber votado el sí, para nada. Tenía 19 años. Y después de todo lo que hemos sabido, Es que, ¿sabes, lo que Connie? algunos sabían ya a esa altura, ¿Sabes, Connie? muchos, Yo no- con todo lo que ha pasado y sabemos, ¿usted volvería a votar que sí? Yo no creo en eso del que ahora, después de 40 años, voté que sí. Y pinochetista, yo le reconozco cosas buenas al gobierno de Pinochet hasta el día de hoy. Y soy de los que cree que el 11 de septiembre, el golpe de Estado, tenía una razón y una justificación. Las violaciones a los derechos humanos no se justifican para nada, en ningún escenario. Y eso lo he dicho toda la vida. Yo no he cambiado lo que digo. Estuve muchos años Pero en pese a programas... esa violación a los derechos humanos, votó que sí. ¿O no sabía? ¿O era de los que no sabía? Era de los que creía en la tesis de los enfrentamientos. Tenía 19 años, estaba en la Escuela de Carabineros recién en el primer año. Creía sinceramente en la tesis de los enfrentamientos. No creía que hubiera asesinato de personas desarmadas, ni detenidas, ni la guerra más cruenta. ¿Cuándo lo supo? Bueno, se empezó a saber con la Comisión Verde. No, mucho antes. El país No. había denuncias en los diarios. Bueno, pero yo no creía, pues, Matías. Ah, no creía. Estoy diciendo que yo lo que creía a los 18 años, 19 años, era que había habido enfrentamientos. Y por supuesto que había habido violaciones a los derechos humanos y que estaban bajo la ley de amnistía y que había habido grupos violentistas que habían también matado a uniformados, que también estaban amnistiados. Eso es lo que ¿Cuándo yo dejó pensaba. de ser pinochetista? Hace Si es mucho que dejó tiempo. de serlo. Hace mucho tiempo. Yo no me gustan los istas, los piñeristas, los pinochetistas, los desbordistas. No me gustan esas fórmulas, porque ninguna persona es 100% impoluta, buena, perfecta. No me gustan esos. Respecto de la deslealtad que se le acusa a usted por parte de mucha gente de la derecha. No, de no mucha gente. Eso te lo corro. Bueno, no sé, es que Es un no vamos a sector, discutir eso. hay un sector, sí. yo Más te lo de doy. uno, menos de 20 millones, da igual. No, déjame discutírtelo. Pues, si Bueno, no, vamos. si no son muchos. Hay un sector de la élite al que le molesto, le incomodo, mi candidatura le molesta, pero eso no es la derecha. Ahora, lo interesante es ver en la progresión de sus críticas, que son muy fuertes. Luego usted entra al gobierno del presidente Piñera como ministro de Defensa, se produce un silencio. No. Y luego, No. como críticas al gobierno, cambia el tono totalmente. Me entrevistaron. Y después vuelve a ser crítico. No. Algunos dicen que lo cooptaron, otros más duros dicen que le compraron el silencio. Siendo ministro de Defensa se me entrevistó varias veces y me preguntaron, no tantas veces porque no me dejaban ir a muchas entrevistas, dicho sea de paso. ¿Qué no Pero lo dejaba? El presidente y su equipo. Y la pregunta, oiga, ¿y usted ahora que está en el gobierno, sigue pensando que el 10% es necesario? Sí, lo reivindico y no me arrepiento, lo dije como ministro de Defensa varias veces. No le gustaba la moneda de esa frase. Ahora sí, efectivamente hay gente que dice, te llevaron de ministro para callarte, estaba muy bien en las encuestas, estaba subiendo, no sé qué más. Yo quiero creer que no es así. Yo sé que... Usted dice, quiero creer, pero mirando hoy día hacia atrás, ¿no siente que fue una estrategia para callarlo el haberlo incluido en el ministerio, en el gobierno? Mi molestia con la Rulé, que es patente y evidente y no la oculto, entre otras cosas, aparte de lo que vivimos en el estallido, en donde fue una de las personas que bloqueó reforma. Porque hoy día es re fácil decir, Mario, entregó la Constitución. Pero, compadre, si el que entregó la Constitución fue el que durante las 3 primeras semanas bloqueó todas las reformas. Yo vi una entrevista de acá mismo. Primera semana, segunda semana, tercera semana, está grabado. Hagamos reforma a la salud, a las pensiones, el CAE, medicamentos, al tiro. Ya, pero y la gente está pidiendo. Le pregunté Fue si uno de los usted que siente bloqueó. que fue una estrategia para callarlo, haber incluido... Él le dijo a personas que yo respeto mucho y que no me van a mentir que yo era un leso porque me había ido al gobierno y me habían puesto el dulce de las Fuerzas Armadas y que ahora no podía ser senador, no podía ser diputado y hasta ahí llegaba la carrera política. Eso lo dijo. Pero yo quiero creer que el presidente no estaba en eso. El presidente me dijo, te necesito conmigo el primer ¿No cree usted que aniversario está pagando el costo del 18... de haber pasado por el gobierno? Claro, por supuesto. O sea, los índices de popularidad que usted tenía supuesto. antes de ingresar al gobierno, después del estallido social, protagonizando Depende. el acuerdo del 15 de error. noviembre. Concreto, si fue un error no entrar al gobierno. Depende de cuál índice. En la encuesta CEP estamos pegados, Lavín,
Sichel y yo, en la CEP. La academia... Ya, pero usted acaba de reconocer que tuvo un costo a mí sí, por en términos de supuesto, popularidad. pero ¿Fue un error haber aceptado ingresar al gobierno? No, porque fue un momento súper importante. Trabajé codo a codo con las Fuerzas Armadas en un momento crítico para Chile, que fue el plebiscito. El presidente necesitaba el guaripola del apruebo parado esa noche al lado con él, en la derecha al menos, que era yo. O sea, ¿lo usó el presidente? No era necesario, porque si el gobierno hubiera quedado embarcado solo en la tesis del rechazo, con un 80-20, podrías haber tenido una reacción ciudadana distinta a la que hubo esa noche. Ahora, hay una curiosidad, porque usted, que es el candidato... Primero, los otros candidatos son Briones, Evópoli cerrado con Briones. La UDI, que tenía problemas de definir, cerrado con Lavín. Usted es el único que es de un partido, de los tres partidos, de que tiene el partido dividido, se podría decir fracturado. Usted acaba de perder la elección. No, Matías. No tiene todo RN con usted. Estás siendo muy sesgado. No hidrofóbico, pero sesgado. Vamos. Primero porque también está el senador de aquí de la Sexta y otros más que no están con Lavín, están con Sichel. En mi caso hay al menos 2 diputados, yo creo que son 2 más, son 4 en total a lo menos, que no están conmigo, que están con Sichel. En el caso de Evópoli... ¿Es el único partido que tiene 2 candidatos? Pedro Brown, no tiene 2 candidatos. En la realidad sí. Déjeme decirle otro dato objetivo. Pero Usted si en la última elección de constituyente no sacó ningún constituyente en su distrito, ni ninguno de los diputados desbordistas. Déjeme decirle que Paulina Núñez, ni un constituyente. Camilo Morán, ni uno. Erika Oliveres, Jorge Durán, ni uno. Son los desbordistas. Cristian Monkever, él arrastrado por un republicano, un cupo RN. Pero espérate, ese análisis que estáis haciendo no lo entiendo. De los que lo apoyan a usted. Pero si no fue no era candidata a la Erika Olivera ni Camilo Morán. No sacaron constituyentes de su como distrito. usted, en su propio distrito. Sí, porque una negociación como las carabinas, para no decir otra cosa. La UDI llevó 4 candidatos en el distrito mío, 4. Renovación llevó 2. Imposible sacar uno así, imposible. Fue una muy mala negociación que cambió la última en la noche final se la dieron vuelta y entregaron cupos. Pero es un tema que ya Renovación discutió. Era imposible que en mi distrito saliera un constituyente cuando nosotros llevamos solo 2 y la UDI 4. Eso no se puede, porque el sistema proporcional con don hace que la suma de los candidatos de la UDI más prime respecto de la suma de los candidatos de Renovación. Y tampoco salió ningún UDI, dicho sea de paso. El expresidente de Renovación Nacional hace un tiempo y un personaje que sigue pesando mucho, Carlos Larraín, dijo ayer en una entrevista que usted no tiene ninguna chance de ser presidente de Chile. Es la opinión de Carlos Larraín, punto. Pero él es de un sector importante de Renovación Nacional. De hecho, es del sector de Carlos Chaguán, Larraín, que ganó la presidencia frente a su derrota. ¿Y qué quiere que le diga? La opinión de Carlos Larraín. Está bien. ¿Y usted mantiene la idea de no dar libertad de acción a los militantes de Renovación Nacional? Yo nunca he dicho que no voy a dar libertad de acción. Mire, Constanza, 1, Piñera tuvo el mismo problema. 2005, designado candidato por Renovación Nacional, Alamán, Nicolás Monker, y los mismos. Estaban con Lavín y estuvieron hasta la primera vuelta haciéndole la vida imposible ¿a quién? A Sebastián Piñera. ¿Alamán, el canciller, le ha hecho la vida imposible a usted? No, me refiero a que estaban con Lavín y no con el candidato presidencial. Dijo que Andrés Alamán ocupaba horas de oficina en la Cancillería llamando a militantes de Renovación Nacional para que no votaran por usted. ¿Qué pruebas pasó? Llamadas telefónicas. Pero si eso es tema ya pasado. Luego, en el caso del propio Alamán, candidato al partido y tenía 12 diputados con Goldberg. Pasó lo mismo, si no es una cuestión distinta. Yo soy candidato hoy día, tengo un entretenido programa de gobierno que ojalá pudiéramos mencionarlo. Soy candidato a Renovación del PIDE, mucho independiente, no solo los militantes de los partidos. Mario Desbordes, hablemos de armas. ¿Usted tiene armas? Sí, tengo armas. Ya, ¿y tiene permiso para portarlas o tiene permiso solo para tenerlas en su casa? Tengo permiso para tenerlas y tengo permiso para portarlas. ¿Por ser ex carabinero? Hay distintos tipos de permiso de deporte, de caza, de deporte, de defensa personal. ¿En su caso? Y tengo de deporte. Las personas pueden portar bajo distintas condiciones. Pero en el caso suyo, porque el porte de armas no es algo tan masivo, digamos. ¿En el caso suyo es por haber sido funcionario de Carabineros? Tengo armas para deporte y tengo permiso, por lo tanto, para llevarlas al polígono y de vuelta, al polígono que yo defina en ese minuto. Y tengo también armas de defensa personal para la que estoy autorizado. ¿Y las ha usado las de defensa personal alguna vez? No, afortunadamente no. ¿Y las ha portado alguna vez? Claro que las he portado. ¿La defensa personal? Sí, pues. ¿En qué caso? ¿Cuándo sale armado, por ejemplo? Cuando ando solo, en la noche. ¿Hoy día armado? ¿Ah? ¿Hoy día, por ejemplo? La pregunta que usted me está haciendo es un poco irresponsable porque para el tema de seguridad personal tengo centenares de amenazas de muerte con Constanza. Yo le doy un poquito de respeto por eso. Tengo centenares de amenazas de muerte, la PDI ha detectado y ha encontrado algunos de los que me amenazaron, otros no han sido ubicados, de la extrema izquierda y la extrema derecha.
gente de grupos anarquistas, de los que participaron en los peores atentados en el estallido, el loco este de Izquierdo, que también me amenazó de muerte, que ahora está prófugo, que su celular lo tienen porque a mí me amenazó, porque lo detuvieron una amenaza conmigo, lo tiene la Fiscalía. Entonces, por favor, permítame que la seguridad... mi seguridad pero mi seguridad personal, respétela un poquito. La estoy respetando, le estoy preguntando por eso. Pero usted porta armas. ¿Pero cuál es la pregunta? ¿Qué quiere saber usted? Si usted porta armas, ¿qué fue la pregunta? Y dice que sí. Cuando es necesario, sí. Cuando es necesario, sí. Ya, ¿y usted cree que la ciudadanía tiene derecho a tener armas para defenderse? Es que esa es la pregunta que yo he hecho al inicio. Yo soy la que hago la pregunta, usted la responde, candidato. Yo se la respondo. Uno, he sido súper claro. Las personas tienen que tener cuidado a la hora de pensar en un arma de fuego, que es algo muy delicado. Si una persona no está segura, no sabe bien a lo que se va a estar metiendo, que no tenga un arma. Lo he dicho en todos los tonos y en todas las entrevistas. Si después de todo ese análisis una persona dice, mire, yo la sé usar, voy a hacer el curso, psicológicamente estoy preparado, porque para eso hay que dar un examen psicológico y psiquiátrico. Después de todo ese análisis, la persona dice, mire, yo igual quiero adquirir un arma, yo creo que nosotros no podemos negar ese derecho a una persona. Mario Desbordes, cuando se dice que después de la derrota suya en la elección de Renovación Nacional hace unos días, no baja su candidatura porque tiene un acuerdo de negociación con Joaquín Lavín para que sus votos de RN no se vayan con Sichel. ¿Siente que lo humillan cuando dicen eso? ¿O hay algo de eso? ¿Usted tiene algún acuerdo con Joaquín Lavín? Matías, yo lamento que usted se esté haciendo cargo constantemente de trascendidos sin nombre. ¿Quién lo dijo? Cuénteme. Comentarios de muchos parlamentarios. ¿Pero quién? Pues déme el nombre. No le voy a decir uno en particular. Póngase serio, Matías. Póngase serio, Matías. Ya, me pongo serio. Hágame preguntas de personas con nombre y apellido. Si usted me dice que una persona con nombre y apellido se lo dijo, yo se lo contesto. Asumo. ¿Usted no tengo ningún acuerdo con Joaquín Lavín. Yo soy una persona grandecita ya, tengo mi dignidad como para saber cuándo soy candidato y cuándo no. Y si soy candidato hoy día es porque tengo el apoyo de buena parte de Renovación Nacional, incluso gente que votó por Francisco Chaguán, del PRI y de muchos independientes, mucha gente que no milita en partidos políticos. Por eso soy candidato en este minuto y porque creo que puedo ganar esta primaria. Yo lo único que le pido, porque han hecho 4 preguntas consecutivas de trascendidos, sin nombre, etcétera. Se supone que este es un debate, una entrevista a un candidato presidencial. Exactamente, por eso le preguntamos cómo evalúa usted seguir si perdió la elección primaria de su partido. Porque tengo primero, y usted lo escuchó en la previa, Chaguán y su equipo siempre señalaron que no estaba en discusión mi candidatura presidencial en la interna del partido. Segundo, porque muchas de las personas que apoyan a Pancho Chaguán, muchas, presidentes regionales, consejeros, me dicen, compadre, usted es mi candidato presidencial y estamos con usted y seguimos adelante. Tercero, porque hay otro partido que me apoya, que es el PRI. Y cuarto, porque hay muchos independientes que me apoyan. ¿Tuvo duda su candidatura, Mario? Por lo que leí hoy día en la tercera, la entrevista del periodista, el reportaje de Sebastián Minay, decía que en la fase preparatoria del debate su delegado no fue, que no tenían claro que ustedes iban a participar. Sebastián Minay hace una interpretación mañosa de un hecho. No era obligación ir, había un manual de CNN y Chilevisión, son un canal de televisión que tiene las normas estas americanas y había un manual. No era obligación ir. Pablo Matamoros me avisa, mire, no hay ninguna cosa nueva que vayamos a saber ahí. No vayas, por el día domingo, ¿para qué te complica? Esa fue la razón. Pero si... Mire, Matías, yo soy un tipo serio. Si hubiera decidido bajarme, y esa era la razón por la que no iba a Matamoros. ¿Nunca lo dudó? No, pues Matías, no. Ya, también dígame no, pero pero es que este otro trascendido más. No es otro trascendido, es un artículo de la prensa hoy día. Lástima que, mire, a su entrevistado anterior le preguntaron del programa de gobierno, las ideas, ya llevamos no sé cuántos minutos solo con trascendido, ni siquiera un nombre. Mario Desbordes, quiero hablar de derechos humanos. Usted dijo con respecto a las violaciones de derechos humanos, ¿cierto?, en la dictadura que obviamente no las justificaba. Aquí en nuestro país, después del estallido social, fuimos visitados por varios organismos de derechos humanos, el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, informe también de Human Rights Watch, dijeron que aquí hay razones fundadas para sostener que a partir del 18 de octubre se cometieron violaciones, un número elevado de violaciones a los derechos humanos. Yo quiero preguntarle si usted justifica de alguna manera esas violaciones a los derechos humanos o si usted reconoce que los agentes del Estado, en su mayoría son carabineros, cometieron delitos. He reiterado del 18 de octubre en adelante que condeno la violencia de todos estos delincuentes que saquearon, destruyeron, incendiaron, etcétera, y por eso me opongo terminantemente a una suerte de perdón, de impunidad para todos ellos. También he señalado que las Fuerzas Armadas y de orden
la enorme mayoría hizo su trabajo con gran esfuerzo y cumpliendo la ley. Y que algunos funcionarios de la Fuerza Armada y de Orden cometieron delitos. Algunos de esos delitos pueden constituir perfectamente una violación a los derechos humanos. Lo he dicho siempre. Las instituciones no lo han hecho, no hay sistematicidad, no hay intencionalidad, no hay responsabilidad de mando, digamos. No hay, en este caso, no hay del violación a los derechos Piñera. humanos por parte de Carabineros de Chile. Y si el juez Garzón, que es un juez destituido por prevaricación, un hombre que ha cometido delito en su país y por eso fue destituido como juez, viene a hacer el show acá de una querella, perfecto. La justicia en Chile está operando. Tenemos un Estado de Derecho, tenemos un ente investigador autónomo, que es el Ministerio Público, tenemos tribunales autónomos, un poder del Estado separado del Poder Ejecutivo. Déjeme preguntarle una cosa, y por lo usted dice tanto, algunos casos, pero solo para nombrarle, hay más de 400 personas que tienen algún tipo de daño ocular. Esos no son algunos casos. son 30 personas, 22 incluso, si uno se atiene a los números oficiales, que tienen daño permanente. Estos son números del Instituto Nacional de Derechos Humanos. No, daño permanente, por supuesto, pero hay otros que tienen otro tipo de daño. ¿Cuál, por ejemplo? Que les dispararon en un ojo y quedaron con algunas secuelas en un ojo. Claro, eso no es ceguera total como los casos dramáticos que conocemos de ceguera Fabiola total es una Campilla y Gustavo cosa, Gatica. pérdida de un ojo, lesión Ya. importante en el ojo, están todos siendo investigadas y la justicia, después de la investigación del Ministerio Público, va a determinar quién es el responsable y ese responsable, si es un policía o un militar, va a ser sancionado. ¿Tiene alguna responsabilidad el presidente Sebastián Piñera, como dijo el candidato que no vino tiene antes de usted? responsabilidad el presidente Piñera para nada. En materia de pensiones, ¿cuál es su propuesta, cuál es su proyecto y si se arrepiente de alguna manera de haber sido, no voy a decir quién me lo dijo, pero promotor, yo lo vi a favor del retiro del 10%, que según dijo el candidato Briones, que viene después, eso abrió la puerta para posteriores retiros? No, eso no necesita recurrir a otras fuentes, lo dije yo. No, porque está bien, porque usted después va a decir que a quién lo dijo, se lo digo al tiro. No, si también Está muy bien. El promotor del... Eso es una buena pega. Cuando usted me dice tal persona, dijo, yo se lo agradezco mucho. Primero, ¿cuál es mi fórmula? Sistema mixto de pensiones. ¿Qué significa sistema mixto? Seguimos con el 10% de capitalización individual, seguimos con el sistema entonces donde yo aporto desde mi bolsillo para mi vejez. 2, aporte patronal, 6%. Soy partidario que el 6% vaya íntegro al trabajador y que el trabajador pueda decidir quién se lo administra, incluyendo la misma institución que le administra el 10%. Creo que es una locura, una falta de respeto con la gente, pensar que son incapaces de decidir por sí mismos, pretender que nosotros le vamos a decidir a ellos quién les va a administrar eso. Por supuesto, hay que darle la alternativa que hay un ente estatal. 3, un pilar solidario intergeneracional. ¿Cómo lo nutro? Impuestos generales. Así se nutre el primer año la propuesta del gobierno que está hoy día en el Congreso. Por lo tanto, no irroga gasto fiscal mi propuesta respecto de eso porque es la misma del presidente Piñera, 1.300 millones de dólares. 4, seguro de longevidad. Ese sí cuesta, son 200 millones de dólares al año. ¿Qué hace eso? Evitar estas famosas tablas de sobrevivencia que son demasiado largas, pese a que son probabilísticas. ¿Quién paga ese seguro de longevidad, Mario? El fisco. ¿Y no le parece a usted regresivo porque a mayor nivel de ingreso, más larga es la vida? Es decir, ¿quién va a cobrar esos impuestos? Gente en proporción o en relación mayores ingresos. ¿No le parece regresivo que lo paguen los más pobres y lo recauden o se beneficien los que tienen mejores ingresos? No me parece regresivo. ¿No le parece? No. Y respecto al 10%, lo reivindico. En el momento en que se planteó ese 10%, el retiro del 10%, fuimos muy claros. Necesitábamos una propuesta sobre la mesa que fuera desde fondos fiscales, que evitara que la gente tuviera que sacar su plata de pensiones. Fui clarísimo, está grabado, como lo que nosotros decimos, ustedes y yo, está generalmente grabado, ahí está. Una y otra vez insistimos, esta no es una buena medida, es una mala medida, ojalá no haya que recurrir a esto, pero me convencí de que no había otra alternativa, que con 65.000 pesos de ingreso familiar de emergencia, de IFE, no alcanzaba, además con la cantidad de requisitos que se puso al principio, era imposible llegar a la gente que tenía que en ese minuto quedarse en la casa y quedó demostrado en San Ramón, en Lo Espejo, con la cantidad de contagios, en Pedro Aguirre Cerda, que la gente no tuvo ayudas, tuvo que salir de nuevo a la calle, se contagió y tenemos las tasas más altas de mortalidad en esas comunas. Por lo tanto, creo que o sea, ¿no se arrepiente usted de haber en promocionado y de haber sido promotor del retiro del 10%? No, en absoluto. Si no hubiera sido por ese 10%, creo, soy convencido, y somos varios, lo he conversado con varios analistas, que habría habido un estallido social. Usted propone dentro de sus propuestas, ¿cierto?, el fin del CAE también. Sí. Y propone una condonación, entiendo que retroactiva. ¿Me lo puede explicar cómo funciona eso, hasta dónde y cuánto sale? Yo creo que hay varias áreas donde tenemos que cerrar la discusión que lleva décadas. En salud, avanzar un plan universal de salud, ahí está la propuesta de mi programa.
cómo se financia, qué se hace con la salud. Luego, pensiones. Sistema mixto de pensiones, se terminó la discusión. Pero vamos y luego al en el CAE, que fue CAE, lo que le pregunté. luego sistema de financiamiento de la educación lleva 4 gobiernos. Piñera 1, Bachelet 1, Bachelet 2, Piñera 1 y Piñera 2, haciendo propuestas de cómo terminar con el sistema de financiamiento que hay hoy día. La propuesta nuestra es mantener la gratuidad, mantenerla en los términos que está hoy día en la educación superior, técnico profesional, una propuesta que hizo Sandón en su campaña que este gobierno aceptó, subió a 90, nosotros somos partidarios con la técnico profesional, ojalá llegáramos al 100 al final del gobierno próximo. ¿Y qué pasa con los autores deudores? A los que hubieran tenido derecho a gratuidad, o sea, que cumplen los requisitos de perfil, nivel socioeconómico, puntaje y establecimiento, condonar la deuda. ¿Cuántos son? Eso se está determinando año a año porque va variando, pero son alrededor de 1.300 millones de dólares. La tasa hoy día de morosidad, en realidad no es hoy día, fue antes del estallido y antes de la pandemia. En Los Espejos, en Pedro Crecer, de morosidad, 75%. Ya, pero yo le estoy preguntando hasta dónde, en su proyecto, ¿hasta cuándo se condona hacia atrás? A todos. A todos. A todos los que hubieran tenido derecho a ¿Cuánta gente es esa y cuánto cuesta eso? Lo acabo de decir. Sí. A todos los que hubieran tenido derecho a gratuidad, que cumplan 3 requisitos, voy a volver a repetirlo: nivel socioeconómico, establecimiento educacional y puntaje. Ya, o sea, claro, si hay alguien que puede pagarlo, queda descartado. Hoy día se lo paga. Claro, esas personas le cuestan al fisco la condonación 1.300 millones de dólares. Eso es el costo que tendría que condonar. A todos los demás, y no solo el CAE, todos los créditos estudiantiles, a todas las demás personas que están endeudadas, los paso a un sistema nuevo, que es el sistema solidario y justo, sin intereses, solo reajuste IPC, etcétera, máximo de años pagando, máximo 10% del ingreso líquido, no paga si está cesante, y a esas personas, para pasarla al nuevo sistema, les eliminamos todo, le pagamos todos los intereses. Eso sale alrededor de $1.000 millones de dólares más. Mario Desbordes, en preguntas más cortas para ir terminando. ¿Usted es partidario del matrimonio igualitario? Matrimonio civil igualitario, ser muy cuidadoso en la legislación actual que se está tramitando, porque no se puede obligar a una autoridad religiosa, sacerdote, pastor, obispo, a consagrar una unión entre dos personas del mismo sexo. Eso son las iglesias. Es que eso no está claro en la forma. Matrimonio civil, sin duda. Igualitario, sin distingo alguno. Ningún distingo. Para usted, en el fondo de sus convicciones, ¿un matrimonio entre un hombre y una mujer es exactamente igual que cualquier otro tipo de matrimonio? Matrimonio civil, sí. ¿Sí? Matrimonio civil, sí. Perfecto. Para saberlo. Y adopciones, todos los derechos, usted también es partidario. Lo importante en la adopción es el interés del niño, no quien lo adopta. Se hace un análisis ciego respecto de las capacidades, las cualidades, los perfiles de quienes están solicitando adoptar a la persona que está susceptible de adopción, y ahí se determina cuál es el mejor, al margen de si es homosexual, heterosexual. Ya. ¿Usted estaría de acuerdo con aceptar que ingresen homosexuales a las Fuerzas Armadas? Eso está permitido. ¿Está permitido? Absolutamente. No está impedido, no hay ninguna norma que impida eso. De hecho, ¿es explícita la norma o no hace falta? No, es al revés. La norma discriminatoria tendría que ser explícita. Sí, pero hay países, yo no sé exactamente si hay algunas legislaciones donde se permite explícitamente. Se lo pregunto a usted, no debiera ser como discriminación positiva de alguna manera. El ejército el año pasado incluso dio facilidades para el acuerdo de unión civil entre funcionarios. No está prohibido, no ha estado nunca prohibido. Por supuesto, si hubiera una discriminación en ese sentido, no me parecería. Ahí está lleno la historia de ejemplos de brillantes oficiales, Alejandro Magno para empezar, que eran homosexuales y que yo sepa fueron... Lo importante cuando uno es militar o uno es carabinero, que la persona que está al lado esté dispuesta a dar la vida junto con uno, y eso no tiene que ver con la condición sexual. Si la persona es homosexual y es valiente, está conmigo codo a codo y es capaz de arriesgar su pellejo, me da lo mismo la condición sexual. ¿Es partidario usted de un pacto con el Partido Republicano? No. ¿Y es condición para seguir eventualmente o prefiere que no? Es mi opinión. Bópoli, por ejemplo, ha dicho, ellos son nosotros. Es mi opinión, pero yo creo que es algo que tenemos que resolver entre toda la coalición. Si uno mira lo que pasó en Francia hoy día, el partido de la señora Marine Le Pen perdió por paliza, perdió también Macron, ganó el partido Les Républicains, que son nuestros socios. Conversé en la mañana con el vicepresidente de Les Républicains, conversé en la tarde con el encargado electoral y me dicen que para ellos es una cuestión elemental. Si suman al partido de Le Pen, pierden mucho voto al centro. Cuando uno habla con el PP le dice lo mismo. ¿Por qué ganaron en Madrid? Porque nosotros dejamos la alianza con Vox. Pero Joaquín Lavín dijo que él haría un pacto parlamentario con republicanos. Bueno, ese es Joaquín Lavín. Ya, pero si ganara Joaquín Lavín como candidato presidencial de Chile Vamos,
Yo soy parte de una coalición y por lo tanto me someto a lo que la coalición diga. Ah, ya, o sea, si la coalición decide trataré de explicarle... pactar con los republicanos, usted aceptaría, no sería condición para retirarse de la coalición. Es que, Constanza, mire, ¿por qué no me gustaría? Si no es porque le tenga mal a José Antonio Kast, es un tema práctico, frío. Ellos sacaron ahora el 3% de los votos. No es estratégico. Sacaron 10 concejales, Renovación 380. O sea, en términos de votos, por ahora no hay un caudal que uno pueda decir te acompaña, ¿no es cierto? Lo segundo, yo creo que podemos crecer mucho más hacia el centro, pero si yo me alío con ellos, hacia el centro no voy a crecer. Entonces, para mí es un tema estratégico, no de principios. Hay cosas que no me parecen de lo que promueve Republicano y yo no estoy de acuerdo con eso y por eso no me parece que sea parte de la coalición. Si usted fuera presidente, ¿alguno de los que compite usted en la primaria sería miembro de su gabinete? Los tres son estupendos profesionales. ¿A los tres los consideraría? Si estuvieran disponibles, por supuesto que sí. Yo conozco a Joaquín hace muchos años, Ignacio, tengo la mejor impresión de Ignacio Briones. Hemos tenido diferencias y las vamos a seguir teniendo, pero en su programa tiene cosas que la verdad es que me encantaría sumar al mío ganando la primaria. Y en el caso de Sebastián Sichel, que lo conozco un poco menos, también, por supuesto. Mientras fue ministro tuvimos una muy buena relación. Mario, yo le preguntaba por los casos de violación a los derechos humanos. En el caso de Fabiola Campillay, ella ha dicho que ni Carabineros ni el gobierno, que nadie la llamó, que nadie nunca se ha acercado a ella. ¿Usted cree que Fabiola Campillay merece un acto reparatorio por parte de Carabineros y por parte del gobierno? Mire, la versión que tengo del gobierno, porque ¿Sí? me crucé con ella y su marido en un programa de televisión, escuché esa misma declaración y me parecía gravísimo que nadie se haya acercado, me parece el colmo que nadie se ha acercado. ¿No es real? Y el gobierno dice que sí han intentado, pero que los abogados no le han permitido. Chuta, hay que volver a intentarlo entonces. Y si usted fuera presidente, ¿usted intentaría, usted cree que ella merece y necesita un acto reparatorio? Yo me acerqué a otra de las víctimas, caso muy similar a de Fabiola Campillay, porque yo era el diputado del distrito. Fui calladito a la clínica. ¿Y por qué lo cuento ahora? Porque después alguien ni siquiera de la familia dijo, cuando fue lo echaron. Mentira. Fueron muy cordiales conmigo, las personas con las que conversé, después con la mamá intercambié algunos WhatsApp, me puse a disposición, no me llamaron, perfecto. Por eso le pregunto en el caso de Fabiola Campillay. Por eso, es que las versiones son tan complejas, porque en el caso cuando yo fui a esa clínica, pero me si dijeron, de usted lo echaron. Si usted lo eligen presidente y si usted dependiera. Soy el primero en ir a ver, no sé si al mismo día, pero por supuesto que me parece que Fabiola Campillay es una víctima aquí y en la quebrada de la Ají. ¿Hay que pedirle perdón a Pero por Campillay? supuesto que sí. Mario, la mujer iba a su trabajo. Mire por lo que resultó de este tremendo incidente, se determinará si es delito, si es cuasi delito. Esa señora es una víctima de una violación de derechos, a lo menos, y humanos, lo determinará la justicia, y todos nosotros deberíamos estar a disposición de ella para poder acompañarla, ayudarla y ver cómo hacer un poco más pasable la situación en la que quedó, que no va a tener nunca una reparación. Mario Desbordes, muchísimas gracias por estar esta noche. Gracias a ustedes. Que esté muy bien. Muchas gracias, Mario. Y gracias. Nos falta todavía otro candidato más. Sí, nos separamos un momento y ya volvemos con Ignacio Briones, candidato de Evópoli. Ya volvemos. Todas las promesas que los candidatos hagan, la larga lista de promesas, son palabras vacías, son palabras al viento. Creemos en las reformas potentes que Chile necesita, pero tienen que ser sostenibles, tienen que ser justas en el tiempo. Nuestro programa de gobierno se basa en la libertad y eso es válido también para las regiones. Que los gobiernos regionales tengan mayor autonomía financiera en materia del manejo de los impuestos. Para ganar más hay que trabajar más, hay que esforzarse. Y por eso estoy acá, para proponer mirada de futuro, para decir vamos a salir adelante. Estoy viendo la hora para que sepamos que vamos en directo, ¿cierto? 6 minutos faltan para las 12 de la noche y estamos con el candidato presidencial de Evópoli, que también va a las primarias de Chile Vamos el 18 de julio. Ignacio Briones. Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches, Constanza. Buenas Matías, noches, gracias Ignacio, por la invitación a esta hora. Además de candidato, es exministro de Hacienda de este gobierno. Y en su rol como ministro de Hacienda, la oposición ha dicho varias veces y lo ha acusado a usted de haber sido avaro con los recursos frente a la emergencia. El presidente Sebastián Piñera pidió perdón en su cuenta pública por haber llegado tarde con las ayudas económicas a la gente que estaba sufriendo. Mirando en perspectiva, mirando hacia atrás, Ignacio, ¿no reconoce un error en haberse jugado por el famoso IFE de 65.000 pesos y que además ese no fue la entrada, el comienzo de los retiros de los 10%? Mire, espero que podamos hablar de
de futuro y de propuestas, pero voy a responder con mucha claridad, como siempre lo he hecho en este tema. Primero, yo me siento honrado de haber sido parte del gobierno en un momento muy difícil de nuestra historia, donde no paramos. Nos tocó una emergencia inédita en nuestra historia republicana y dimos lo mejor. Y por supuesto hay aciertos y errores, y yo como parte de un equipo... Pero reconoce este como error... Como parte de un equipo, siempre voy a reconocer los aciertos y los errores, porque a mí me gusta trabajar en equipo. Y lo segundo, yo me quedo con los acuerdos. Fíjese usted que el IFE de 65.000 pesos duró un mes. ¿Sabe por qué? Porque antes que se pagara siquiera, nosotros impulsamos, yo en particular, me tocó encabezar un acuerdo nacional con la oposición, con Chile Vamos, para aumentarlo del 60 al 80%, el registro social de hogares, aumentarlo a 100.000 pesos, ese fue el IFE, y extenderlo por varios meses. Y no solo eso. Ignacio, pero la pregunta que yo le hice si eso no fue el comienzo, si no fue el detonante para los retiros del 10%. Es que voy a eso. Porque evidentemente no era suficiente. Es que voy a eso. Ni el primero ni el segundo. A ver, le vuelvo a insistir, yo creo en los acuerdos. Creo que en momentos de adversidad necesitamos acuerdos y por eso que el periodo que sigue necesitamos acuerdos. Y ese fue un acuerdo muy importante, quizás el más importante que me tocó estar. 12.000 millones, el Colegio Médico proponía un IFE 75.000, fue 100.000, pero no me quiero quedar ahí. Porque nosotros, y suele olvidarse en la discusión, hay una serie de otras cosas que hicieron. Está la ley de la protección al empleo, que salvó más de 1 millón de empleos. Yo me siento orgulloso de aquello. El FOGAPE, que salvó a cientos de miles de pymes. Perdone que lo sitúe en el IFE, pero le estoy preguntando por el IFE. Mirando hacia atrás, no encontró, porque, por ejemplo, en ese momento, exministro de Hacienda como Andrés Velasco dijo, este es el momento en que hay que tirar todo a la parrilla. Incluso el economista José Luis Daza dijo, había que ser más audaz. Le faltó audacia a usted como ministro de Hacienda. Le vuelvo a decir lo mismo. Yo me hago cargo de mis aciertos, de mis errores, lo digo de frente, siempre lo he hecho. Siempre dije que me hubiera gustado llegar antes, con más profundidad, pero creo en los acuerdos. Y ese acuerdo fue importante y solemos olvidarlo en el debate, porque fue un acuerdo con la oposición que nos permitió ampliar ese IFE, ese primer pago de 65.000 a 100.000 pesos, subir el registro social de hogares al 80%, siguiendo las recomendaciones del Colegio Médico. Yo creo que la responsabilidad es compartida. Creo en los acuerdos y me alegro que haya habido nuevos acuerdos que mejoren la ayuda. ¿Pero reconoce que no era suficiente o no? ¿Y que eso detonó el inicio de los retiros del 10%? Mire, nunca nada es suficiente. Y creo que la lección, precisamente a partir de ahí, es mirar hacia adelante y ver qué es lo que va a ser suficiente. Seguimos en pandemia, seguimos en crisis, nadie lo predijo. Y me alegro que haya habido un acuerdo. Pero ahora creo que toca el momento de preocuparse qué pasa mañana. ¿Qué pasa mañana con el crecimiento, con los puestos de trabajo? Ya, pero que es la angustia de la familia para terminar el punto, Ignacio, cuando usted sale e ingresa a Rodrigo Cerda como ministro de Hacienda, de hecho, abre la billetera, básicamente, y hoy día ya nadie está hablando de los retiros. Es que son momentos distintos. Entonces, ¿no le parece que usted actuó, fue más pavista que el Papa, digámoslo así, con el cuidado de la billetera? No, yo le vuelvo a insistir. Logramos ese acuerdo en junio, que es una responsabilidad compartida con todos los actores que ahí estuvieron. Hubo economistas del Colegio Médico, yo convoqué más economistas desde el Frente Amplio hasta la UDI, y ese fue el acuerdo para ese momento de la pandemia. Nadie imaginó que seguiríamos aquí, y yo me alegro que haya nuevo acuerdo, pero insisto, creo que lo que se trata ahora es dar una señal de futuro, una señal de esperanza, porque a mí lo que me dicen las personas entienden perfectamente que los bonos y las ayudas, una vez que lo peor de la pandemia pase, se van a acabar. Y su preocupación, su angustia, son las pegas. Y nosotros tenemos un plan para las pegas, sabemos cómo hacerlo, y para recuperar nuestra economía y empujar a los emprendedores. ¿Quién está hablando de eso? Muy pocos, ¿no es cierto? Ignacio, es obvio que un candidato quiere mirar al futuro porque está postulando un cargo de futuro. Por supuesto. Es importante conocer el pasado, por supuesto, para poder proyectar. Siempre. Y hacerse cargo. Entonces es interesante también ir a cifras consolidadas. Usted dice, no solamente eran los IFE, las ayudas, habían muchas otras ayudas, los FOGAPE, los recursos. Interesante era la data concreta, consolidada. El Fondo Monetario Internacional, en el World Economic Outlook Database de abril de 2021, dice que el gasto fiscal total de Chile en proporción al PIB del año en pandemia, cual usted era el ministro, subió en 2,5 puntos porcentuales, mientras otros países que el mismo Fondo Monetario Internacional compara, por ejemplo, acceso a crédito, o sea, países similares, gastaron mucho más. Brasil, 5,5 puntos porcentuales más. Canadá, 12. Perú, 5. Estados Unidos, 11. Le corrijo la cifra. Porque, la tengo aquí. Le corrijo la cifra porque es muy importante. El gasto fiscal sube menos porque una parte importante del gasto fiscal es la inversión pública. La inversión pública en pandemia se contrajo fuertemente. Lo relevante es, en materia de ayudas, de platas para las ayudas, para apoyar la pandemia, Chile es por lejos el país de la región que más hizo y el propio Fondo Monetario Internacional. Una cosa es readecuar gastos y esto lo interesante es gasto fiscal total respecto del producto. Chile gastó 2,5%. Por eso le digo, pero lo relevante es
¿cuánta plata fue a las ayudas? A apoyar a las familias. El mismo Fondo Monetario Internacional que destaca que Chile es el país que más ha hecho en la región por lejos. Ahora, le vuelvo a insistir, este año pasa lo mismo. Es que no es la inversión pública hoy día está cayendo porque en pandemia no se puede ejecutar. Eso es lo que sucede. Pero lo importante es cuánta plata usted está destinando para apoyar, que es lo que se está haciendo hoy día, y yo vuelvo a decirle que me alegro. Y le quiero decir más, en lo que sigue a futuro, dado que hablemos de futuro, yo quiero decir con mucha honestidad y mucha franqueza que se vienen años difíciles para la economía y para el empleo. Sí. Y por eso nosotros vamos a tener que seguir requiriendo la palanca fiscal en inversión pública, de manera estratégica, en temas que apalanquen el desarrollo futuro, conectividad física, digital, obras de regadío, todo lo que sea relacionado con el cambio climático, para poder generar empleo. Y vamos a tener que ocupar la palabra fiscal, ¿sabe para qué más? Para seguir subsidiando el empleo, porque esa es la principal política social que tenemos en lo inmediato. Candidato Briones, a propósito de cifras, después, unos meses después, en abril, poco antes, en marzo, antes que saliera este consolidado del fondo, la Dirección de Presupuesto, bajo su administración en Hacienda, hace circular este cuadro. Y este cuadro hace parecer a Chile el número 1 en ayudas. Pero omiten lo que dice al pie el Fondo Monetario Internacional, textualmente dice: la base de datos no está diseñado para clasificar las medidas ni para comparar entre economías, ya que las respuestas varían según las circunstancias específicas de cada país. ¿Fue adecuado, fue honesto decir que el Fondo Monetario Internacional en la comparativa ponía a Chile 1, cuando decía que no, advertía que no se podía comparar? Esto es un poquito técnico, y es una lata que entremos ahí, pero es importante. Pero es como mire, para hacerlo técnico, como publicidad para hacerlo técnico. No. El Fondo Monetario Internacional tiene una metodología que se llama los gastos sobre la línea, que permite comparar entre países, y ahí uno tiene que hacer doble clic, lo que hablábamos recién, es las ayudas directas, sí, ¿no es cierto?, lo que es crédito. Hay países, por ejemplo, que los créditos con aval del Estado los presentan de una manera, en fin. Pero mire, en lo concreto yo creo que cualquiera sea el indicador que usted tome, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, no cabe duda que Chile como país, no digo solo el gobierno, ha hecho un esfuerzo enorme del cual deberíamos sentirnos orgullosos, y que fruto, ¿sabe qué? Yo lo dije muchas veces, porque nobleza obliga. Fruto de la responsabilidad de varios gobiernos, fruto de la institucionalidad que hemos creado. Eso es lo que nos permitió endeudarnos fuerte, una deuda que vamos a tener que pagar, y también romper el chanchito. Y por eso que la lección acá es robustecer esas reglas, no debilitarlas. Y le quiero decir, algo más que es muy importante. Chile se ha endeudado como nunca. Su deuda pública, al igual que en cualquier hogar, creció, y esa deuda hay que pagarla. Y por eso que a mí me sorprende que haya candidaturas que dicen: nosotros no vamos a subir los impuestos y vamos, en cambio, a aumentar los gastos. Y la verdad es que la responsabilidad exige que cuando usted quiere gastar más, sobre todo de forma permanente, tiene que tener nuevos ingresos. Yo le quiero decir, ya vamos a ir yo le quiero decir que hoy día los impuestos ya subieron. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos más deuda y las deudas hay que pagarlas. Ya vamos a hablar del tema de los impuestos, pero usted dice que está orgulloso de haber sido parte de este gobierno y de este gobierno, pero el día en que se aprobó el tercer retiro, usted fue el único de los candidatos de Chile Vamos que no fue, no se sacó la foto ahí a la moneda. De hecho, vino a este programa, vino para acá, sí, pues. Estaba bastante enojado, dijo que este barco, el del gobierno, se está hundiendo y va a la deriva. Y ahora usted quiere ser el candidato presidencial y continuador de ese gobierno. Es que es importante las palabras. Yo estuve en este programa y dije: me siento honrado de haber sido parte del gobierno, me siento parte de ser miembro de un equipo. Y yo trabajo en equipo y por lo tanto, lo digo en cámara, asumo los aciertos y los errores. Ya, pero yo no me corro, no me lavo las manos como otro. No se corra, entonces ¿qué es lo que le estoy preguntando? Y respecto a lo que usted señala, lo que yo dije que Chile estaba a la deriva, el barco se estaba vendiendo, y se acuerda, Matías, que hablamos, estábamos en una crisis institucional. Y sigo pensando que estamos en una crisis institucional, donde hoy día están en cuestionamiento las reglas, está bajo amenaza nuestra democracia y la fortaleza de la misma. Y hemos visto candidatos. Pero dijo claramente esta coalición. No, dije, me referí a un problema institucional y lo sigo manteniendo. Si hoy día hemos tenido un debilitamiento de las reglas. No, pero su crítica era a la decisión del gobierno de haber impulsado... Y yo no estuve de acuerdo, y por eso no estuve en la moneda, porque no me rebelo contra esa forma de hacer política. Sí, mira, acá pero la crítica era lo que había hecho recién el gobierno. Por supuesto, yo por eso no estuve. No las instituciones en general. Oiga, si cuando uno dice que uno fue parte de un equipo, y que a mí no van a ver desleal, dándome vuelta a la chaqueta, limpiándome las manos, no quiere decir que uno no tenga claridad, carácter para decir: mira, en esto no cuenten conmigo. Has dicho 2 veces lavarse las manos como otros. ¿Quién se lava las manos? Hay muchos que se lavan las manos. ¿Algunos de los otros competidores? Mira, hay muchos que calculadora en mano, como que se apartan del gobierno, reniegan de haber sido parte del gobierno. Yo no voy a hacer eso. Disculpe. Yo fui parte del gobierno. No, mira, todos los analistas dicen: es bueno que te apartes, que te dé vuelta la chaqueta. No, eso no lo van a ver conmigo,
Porque cuando una persona es desleal una vez, es desleal 2 veces, 3 veces y siempre. Ya, pero ¿a quién Le se dice que refiere? ¿Hay algunos competidores que ha sido desleal? Mire, yo creo que es evidente que hay personas que han tratado de lavarse las manos, con ¿Sichel? declaraciones de todo tipo. ¿Sebastián Sichel? Sebastián Sichel en el debate, él ha planteado públicamente que él salió del gabinete porque él quería avanzar más rápido en la ayuda, al parecer nosotros no, sabiendo él como abogado y como ministro que para avanzar en lo que hablábamos recién, en este acuerdo nacional, en este IFE de 100.000 pesos en vez de 65, llegando al 80% por más meses, se requiere una ley, si no se puede hacer sin ley, todos lo sabemos. Quizás las personas que nos escuchan no saben que no basta la buena voluntad del presidente o del ministro, requiere una ley, requiere una autorización presupuestaria y por eso nos la jugamos nosotros. Entonces me parece que ese tipo de declaraciones son desleales en efecto y le insisto, generan desconfianza para quienes quieran encabezar el país. Pero de nuevo, yo quiero volver a hablar de futuro, Sí, futuro, Ya, hablemos de la de pelea futuro. chica, de las cosas que interesan Ignacio, a las personas. hablemos de futuro. Su principal propuesta tributaria ha sido y apunta a terminar con las exenciones. Se dedicó cuando era ministro de Hacienda, ¿cierto?, y llamó a un comité que publicó un informe de cuáles eran las exenciones que hay que eliminar, cuáles estudiarlas, etcétera. Y usted ha dicho que es un tema pendiente y en el debate usted apuntó a que había grupos de interés que habían impedido que esto avanzara. ¿A quiénes se refieren? Por supuesto que hay grupos de interés, pero a ver, ¿A quiénes hagamos lo concretamente? siguiente. ¿Por qué nunca hemos avanzado en este tema? ¿Por qué? ¿Por qué nunca, me dicen que me arregle la máscara, me la arreglo? Ahí, Ya. está bien. ¿Por qué nunca hemos avanzado? ¿Por qué este tema nunca ha tomado relevancia? ¿Por qué? Preguntémonos eso. ¿Por qué ningún ministro lo ha impulsado? Porque sabemos que estos privilegios tributarios benefician a grupos. Y nadie ¿Quiénes quiere son perder esos su privilegio. grupos que han sido, Mire, han hecho lobby, a ver, que han presionado pero a ver, para que no se eliminen estas exenciones? Partamos por la renta presunta y explicarle a las personas que nos escuchan qué es lo que es una renta presunta. Es un sistema en el cual se le presume cuánto gana usted en su negocio. En circunstancias que el almacén de la esquina, el restaurante, el pyme paga por lo que efectivamente gana. Esa presunción de renta en realidad es menor de lo que realmente gana y por eso paga mucho menos. Y por supuesto quienes tienen ese beneficio no lo quieren perder. Y ahí están los camioneros, están algunos agricultores, están algunos mineros y nadie quiere perder ese beneficio. Yo digo, ¿sabe qué? Este es el momento de terminar con los privilegios. No tiene ningún sentido en el siglo XXI presumir renta. Incluso el otro día había un asesor de Daniel Jadwe que decía, no, es que no queremos avanzar en la renta presunta porque los camioneros nos van a parar el país. Qué buen Pero por punto. favor, Ignacio Briones, disculpe, los camioneros lo ha mencionado 2 veces. Vamos a hacer política ficción. Usted gana la primaria, gana la elección de noviembre o la segunda vuelta, se instala en el Palacio de la Moneda en marzo. Junio del próximo año, empiezan las exenciones, se terminan las exenciones. Los camioneros están en este momento en directo, el presidente Briones, están hace 7 días con las carreteras bloqueadas, incluso amenazan mañana con pasar por la Alameda frente a la Moneda, como ocurrió con la presidenta Bachelet. ¿Qué va a hacer, presidente Briones? bueno, previo a eso, por supuesto, siempre agotar las instancias de diálogo porque este es un momento que todos tenemos que hacer lo necesario por Chile y quienes tienen privilegios, soltar esos privilegios. Si no se da y ocurre la acción de fuerza que usted señala, yo no me pierdo ni un solo segundo. ¿Qué hace? Ley de Seguridad Interior del Estado, tal cual lo hizo el presidente Lagos. O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir chantajeados por grupos, ¿no es cierto?, que afectan el Estado de Derecho, que creen que la legitimidad de los fines es equivalente a la legitimidad de los medios? Eso es inaceptable, tenemos que cortarlo de una vez por todas. ¿Este gobierno y el anterior han estado chantajeados por grupos como, por ejemplo, Por los supuesto, camioneros? pero por supuesto. ¿A usted lo chantajearon como ministro? No, a mí no me chantajearon. Mire, yo quiero hacer una distinción. Los grupos de interés son legítimos. Todos tenemos interés. Y hay ley de lobby, ley de transparencia, y está muy bien que presenten. Pero seamos transparentes en el Congreso y digamos quiénes están detrás nuestro y por qué no avanzamos en esto, si esto no tiene presentación alguna. Mire, yo le quiero decir que en Chile Ya, pero por ejemplo, hay personas naturales que tienen 300 departamentos de FL2. ¿Y sabe cuánto pagan de impuestos? 0. Eso es Ya, inaceptable. pero el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, frente precisamente a terminar con las exenciones, ha dicho que esto va a significar un alza en el precio de las viviendas y que los más afectados mire, van a ser la gente. Le estoy diciendo lo que, Sí, lo que siempre está es la lo que ha dicho campaña del terror, nunca el momento. Y que va a afectar a las personas que tienen Oiga. menos ingresos porque son las viviendas más... Yo le respondo menos- al de menos presidente de valor. la ¿Qué Cámara le de la responde Construcción. usted? Yo le respondo directamente al presidente de la Cámara de la Construcción. Paremos con la campaña del terror. Y si queremos ayudar ¿Eso a es la... una especie de chantaje? Pero no un chantaje. Yo creo que él Ya, pero es manifiesta... presión. No, él manifiesta su posición y es legítima, ¿ya? Pero yo digo, si queremos ayudar a las personas, pasémosle la plata directamente a las personas y no hagamos una franquicia que hace que la plata, una parte, se quede en los desarrolladores inmobiliarios. ¿Usted siente que este país de alguna manera está cooptado por la élite?
Usted ha sido bien crítico a las élites, no solo a los camioneros, sino a grupos de presión, a los empresarios. Felipe Lamarca tuvo una frase que ya es célebre, ¿no? Yo creo que Felipe Lamarca acertó y fue muy visionario en decir hay que soltar la teta. Yo creo que efectivamente las élites han estado muy atrincheradas. ¿Y la soltaron? Tienen que soltar la teta. Y no solo las élites Porque han pasado empresariales. 15 años desde esa frase. ¿La soltaron? Se ha ido soltando, pero todo. Mire, este es un momento espectacular para soltarla de verdad de una vez por todas. Este es un momento de cambio que ofrece grandes desafíos, riesgos, pero también oportunidades. Yo siento, y a mí es lo que me anima en estar acá, es que hay la posibilidad concreta de hacer cambios. ¿Sabe por qué? Porque los flaps, las defensas de muchos actores, de grupos de interés, en lo privado y en lo público hoy día están bajos. Se puede dialogar, se puede ir hacia adelante. Esa frase que dijo Felipe Lamarca fue hace 15 años. Ya han pasado 15 años desde entonces. Y de hecho, detrás del estallido social es evidente que hay, y que tiene que ver con la sensación y con los abusos, ¿cierto?, de la élite, las colusiones de los empresarios. De hecho, el presidente después presentó una agenda antiabusos en diciembre de 2019. Entonces, la pregunta es, la élite de este país, la élite empresarial con la que usted se tuvo que entender durante su gobierno cuando fue ministro, ¿entendió la lección, aprendió la lección o siguen sin soltar la teta, como dijo Felipe Lamarca? Yo creo que había una generación de recambio que la ha entendido, me temo que hay otra que no, y que sigue muy atrincherada. Y este es el momento de avanzar. Mire, quienes creemos en la economía de mercado, yo soy el primero, tenemos que defender al mercado y legitimarlo. No hay peor atentado al mercado que este se deslegitime por malas prácticas que no tienen sanción. Yo creo... ¿Y tienen sanción hoy día las malas prácticas? Y se lo pregunto hay muchas que hemos avanzado. Le voy a hacer un ejemplo concreto. Estamos en medio del juicio del caso SQM por cohecho, ¿cierto? Sí. Por las cascadas. Usted dijo que en Estados Unidos Ponce Lerú estaría preso. Así es. Ya, entonces, ¿han sido débiles las señales que se han dado aquí en nuestro país por parte tanto de la justicia como por las mismas agrupaciones, la SOFOFA, en el caso, por ejemplo, de Corpesca, que llamó a una comisión de ética, las clases de ética de los condenados en el caso Penta? Yo voy a decir dos cosas. Yo esa declaración la dije en diciembre y la reitero. Ponce Lerú fue condenado por 5 delitos gravísimos. La ley, lamentablemente, no permitía que fuera preso. Yo me siento orgulloso de haber liderado un proyecto de ley, que hoy día es ley de la República, desde marzo, donde hoy día el señor Ponce Lerú, por esos mismos delitos, sería preso en Chile. Y eso es lo que corresponde hacer en todo ámbito de actos que atenten contra la buena fe y dañen la legitimidad del mercado. ¿Y en el caso de Corpesca, qué cree usted? Por ¿Que supuesto, fue condenada por también delitos reiterados de cohecho? Pero es que por supuesto. Porque ¿sabe lo que pasa? Que esto genera... ¿No debiera ir, por ejemplo... esto genera una sensación de desigualdad ante la ley que es muy gravosa, que enrabia y con justa razón. Si quienes queremos defender al mercado tenemos que tener ley pareja nos dura y penas duras. ¿Qué hay que hacer? ¿Elevar las penas? ¿Quitar las concesiones, por ejemplo, marítimas o mineras en el caso de esta empresa? Yo creo que hay que elevar las penas, que haya cárcel efectiva para aquellos que delinquen y que afectan la buena fe y la confianza en los mercados. No me pierdo ni un solo minuto en eso, precisamente porque creo en los mercados. ¿El fin de las concesiones marítimas o mineras, por ejemplo? No, yo creo que ese es otro ámbito, porque acá tiene que ver con personas, ¿no es cierto? Y las personas... No, pero en el caso de Corpesca fue condenada la persona, o sea, la empresa, además de las personas. Hay una sanción a las personas... Personas jurídicas, ¿no debieran ellos entonces tener una sanción? Hay una sanción a las personas jurídicas. Yo creo que lo principal es que los que infringen la ley tienen que irse presos, como ocurre en los países que admiramos. En Estados Unidos es así. Y, por supuesto, puede haber otro tipo de sanciones a las personas jurídicas que sean a la altura del daño causado, porque, insisto, esto deshonra la fe pública. ¿Y la SOFOFA debió ser más dura en el caso de Corpesca? Yo creo que sí. O sea, evidentemente los empresarios requieren que el mercado esté legitimado para que sus negocios puedan florecer. Y, por lo tanto, tienen que ser clarísimos en denunciar las malas prácticas y condenarlas. ¿Usted como usuario, como ciudadano, se siente abusado por alguna de las empresas a las cuales tiene contratado un servicio? Sí, claro, o sea, pero yo creo que soy como un mal ejemplo, porque con todo nosotros tenemos una situación cómoda, donde cuando usted quiere salirse de un servicio y se demora y te tramitan por teléfono, uno pierde tiempo, pierde plata, pero su vida sigue. Hay personas que dependen de eso y que pueden hacer largas filas, donde hoy día las empresas no dan una respuesta. Yo creo que eso tiene que acabar. Mire, una idea muy sencilla que se implementó, pero creo que es importante profundizarla, es la siguiente. Usted se sale de un servicio tal cual como lo contrató. Contraté por teléfono, me salgo por teléfono. No me tienen que hacer ir a la sucursal de la región de al lado para devolver el servicio. Eso es inaceptable. Termina agobiando a las personas, termina ofuscando a las personas. Yo creo en un mercado competitivo que está al servicio de los consumidores. Ese es el rey. Eso es lo que tenemos que poner al centro.
y por eso que hay que ser tan claro con las sanciones en esta Ignacio, materia. a propósito de eso, uno se le ocurre que está proponiendo medidas de transparencia total. ¿Usted cree que tanto usted como el resto de los competidores debe hacer públicas las declaraciones de impuesto, por ejemplo? Yo creo que sí. O sea, ¿Usted la haría? ¿Usted se compromete a poner su declaración de supuesto, impuesto? Sí, no tengo ningún problema, no tengo nada que esconder. De hecho, como ex autoridad, todo lo que tengo es público, de registro público, pero no tengo ningún problema en transparentar mi declaración de impuestos. ¿Se compromete a enviarnos la declaración? Se la mando, no hay problema. ¿Cuándo? Es la más simple del mundo. Si yo acepto la declaración que me propone impuestos internos. No tengo nada, no tengo sociedad, no tengo ninguna cuestión. Así que se las mando cuando quieran. Oiga, en el informe, según el Infoprobidad que hemos estado utilizando, ¿cierto?, para todos los candidatos, y le pregunto, porque usted dice, no tengo nada. Usted declara ahí tener derechos de agua en un canal en Buin, si no me equivoco, ¿cierto? Ya. ¿De qué se trata esos derechos? ¿Los está usando? ¿Por qué los tiene? ¿Los está usando? Esto es una parcela de 5.000 metros, que es donde vive la familia de mi mujer, de mi esposa, y nosotros compramos una parcela ahí, al lado de mi suegra, y este fondo tiene unos derechos de agua que lo ocupa para regar unos frutales que tenemos plantados, efectivamente. ¿Usted siente que en materia de derechos de agua ha habido abusos? ¿Hay gente que acumula indebidamente derechos de agua? Yo creo que definitivamente sí. Y acá me permite aclarar un punto. Acá, el problema no es que haya derechos privados. ¿Sí? Al final, cuando usted tiene una cierta cantidad de agua, tiene que repartirse y asignarse de alguna manera. Pero yo creo que aquí hay dos problemas. Primero, tenemos una institucionalidad que se quedó en el pasado. Nosotros sabemos que hay derechos de agua que están duplicados, triplicados, hay otros que no están inscritos, entonces las personas no están sujetas a esta multa por no uso que implica la devolución de los derechos. Segundo, no tenemos un catastro actualizado en muchos lugares. Mire, hay derechos que se otorgaron cuando los caudales naturales tenían un flujo de 100 y hoy día se han disminuido y se mantienen los mismos derechos, entonces los termina secando. Todo eso hay que sincerarlo y esa es la manera de poder avanzar en esto. Pero lo otro, el agua es más escasa y nosotros tenemos que invertir en embalse, en obras de regadío que optimicen y enseñarle a las personas a hacerlo. Mira, hay muchas partes donde todavía se riega tendido. Pero hay que mantener el sistema como está o hay que desprivatizar los derechos de agua. Yo no creo que el tema es que los derechos sean privados, no. Yo creo que lo que tenemos que asegurar, y se puede, es que ningún chileno en Chile no tenga acceso al agua potable directo, que tenga seguridad hídrica para el consumo humano. Eso definitivamente se puede. Y hay que invertir todo lo que sea necesario para aquello. ¿Y quitarle los derechos a quienes no los estén ocupando? Por supuesto. Por supuesto. O basta con las patentes que se pagan ahora. O poner una patente lo suficientemente alta para que eso ocurra. Si al final uno quiere que el agua, que es un bien escaso, se use allí donde sea necesario. Y por eso, y pasa lo mismo en la minería, perdona. Nosotros en la minería, salí hoy día nuestro vocero económico, Rafael Berguán, hablando de esto, hemos propuesto aumentar las patentes mineras, los derechos de exploración y explotación. No solamente por un tema recaudatorio, sino porque queremos más y mejor minería, queremos abrir la cancha minera, porque lo que pasa hoy día es que hay muchas empresas, Codelco incluido, que tienen cientos de hectáreas de patentes mineras que no están aprovechándolas, que las suelten. Usted fue director de Codelco. Sí, porque haya otros actores que ¿Qué hizo al respecto en el directorio de Codelco? Este es un tema que planteamos. Yo averigüé en su minuto cuáles eran las concesiones y lo planteé en el directorio. Y lo planteé hoy día como presidente de la República. Me parece, la Comisión Nacional de la Productividad lo planteó también. Y la idea acá, ¿cuál es, Matías? Sí, es lo mismo que el agua. Si usted tiene derechos de exploración y explotación que no lo está usando, bueno, abrámoslo para que haya otros que lo desarrollen. ¿El directorio de Codelco usted empujó a que Codelco entregara los derechos que no usa? No le voy a mentir diciendo que empujé, pero es un tema que planteé y me puse a investigar ahí. Lo conocí ahí. Lo conocí ahí y me puse a investigar sobre esto. De hecho, en Australia funciona de esta manera, en Perú funciona de esta manera, en Canadá funciona de esta manera. Y habiendo estudiado este tema, digo con responsabilidad que tenemos que ir para allá porque necesitamos más y mejor minería, más sustentable, más inversión y no menos. Otro directorio en el cual estuvo de manera suplente pocos meses en AFP Capital, en su momento hizo las críticas que hoy día parecen tan evidentes al sistema de AFP, críticas que hoy día las propias AFP reconocen que quedaron atrás y que podría ser mejor. ¿Usted las hizo? Yo fui bien crítico y tanto así, yo estuve 2 meses como director suplente, como en jerga futbolística, el que está en la banca. Yo no era militante de partido político, no tenía ninguna relación con la política, era académico. Y yo salí, ¿sabe por qué? Porque en ese entonces la presidenta Bachelet lanzó su propuesta de reforma de pensiones y a mí me pareció que era lo más honesto, era decir, yo quiero opinar acá con libertad, sin ningún atisbo de conflicto de interés, y ahí está mi carta pública de renuncia que dice aquello. Salgo de acá porque quiero opinar libremente. Perfecto. Vamos a la parte de las preguntas cortas y respuestas cortas. Vamos a hacer, ¿cierto?, un intento Intentemos. De ambos lados. Vamos a intentar. A ver, Ignacio Briones, usted dijo en una entrevista la semana pasada que Chile era un país caro para vivir después de dejar la cartera. ¿Cómo un ministro de Hacienda descubre recién ahora que este país es caro?
porque no refleja una desconexión con la realidad que se vive en este país. Me dicen que me arregle la máscara, perdón. Ya. A ver, ahí. Ahí está bien. No, para el otro lado, para el otro lado. Eso, ahí. Exactamente. Mire, gracias por la pregunta, porque el tema de fondo nosotros pusimos en el centro de nuestra candidatura y creo que somos los únicos, el costo de la vida. Y el costo de la vida, hay cosas que son caras en Chile, hay otras que no son nada de caras. Los electrodomésticos en Chile son tremendamente baratos, hay otros productos que son caros, pero ¿cuál es el tema de fondo? Se hace difícil llegar a fin de mes. Hay personas que sacan la mugre y les cuesta llegar a fin de mes. Ya, pero yo le estoy preguntando si se dio cuenta de eso recién ahora. No, por supuesto que no. Lo que sí tenemos ahora, porque soy candidato presidencial, una propuesta integral para esto, que tiene que ver, primero, con apoyar el ingreso familiar de los trabajadores y trabajadoras formales, no cargándole la mano a través del aumento de un sueldo mínimo a los pymes, al comercio, al restaurante, sino que con una transferencia en plata directo que hace que nosotros digamos que ningún trabajador o trabajadora que gana el salario mínimo, hoy día unos 260.000 pesos líquidos aproximadamente, termine recibiendo menos de 400.000 pesos. O sea, usted niega que haya una desconexión por parte suya de la realidad del país, que es algo que también se le criticó con el tema del IFE, que no vamos a volver sobre ese tema, pero también se le criticó con el famoso tema del pan por 10.000 pesos. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que como que la gente, las redes sociales hacen como de las cuñas, se dan un festín. Yo lo que dije es algo muy serio. Dije, acá cuando hablamos de rebajarle el IVA a los alimentos, usted y yo, que tenemos mayores ingresos, gastamos 4 veces más plata en alimentos que una persona de menores ingresos. Y no es porque comamos 4 veces más, es porque compramos productos más caros. Y hay una diferencia entre un pedazo de guachalomo con un filete, y también hay una diferencia con las carnes super premium que valen 5 o 6 veces más. Y lo mismo pasa en el pan. El kilo de pan corriente vale 1.500 pesos, pero hay panes en panaderías de lujo que valen 10.000 pesos, 8.000 pesos. Ese era el punto. Y el punto yo decía, es mala idea que usted y a mí nos bajen el IVA. Ignacio Briones, Devolvámosle la plata a las personas y eso es lo que nosotros estamos proponiendo con esta transferencia. ¿Me podría hacer el podio de los 3 mejores presidentes de Chile? De los 3 mejores presidentes de Chile, presidente Montt en el siglo XIX. No. Los últimos 50 años, por favor. De los últimos 50 años. Para mí, el presidente Elwin, sin ninguna duda, es el número 1 por lo que le tocó encabezar, esa transición que fue muy exitosa y tuvo mucha sabiduría para poder hacerlo. Creo que el presidente Alessandri tuvo un rol relevante también. Una persona muy austera, de muchas convicciones. Y creo que el presidente Aguirre Cerda, por lo que significa... Aguirre Cerda en 38, si no me equivoco. Pero usted me dice los últimos 50 años. Que yo quiero insistir en Aguirre Cerda, perdona que me salga del marco. ¿Sabe por qué? Por una cuestión relevante de nuestro programa, que es el énfasis en la educación. Yo siento que en este periodo de cambio, necesitamos hacernos cargo de una deuda fundamental para la libertad de millones de chicos, que es mejorar la educación pública. Nuestro sentido, nuestra propuesta... ¿Cómo se lo tengo que preguntar para ver si... Es una ambición grande. Briones, ¿cómo se lo tengo que preguntar para ver si entra alguno de los gobiernos de Sebastián Piñera en su podio? Yo diría... No, voy a ser súper honesto. Creo que el presidente Elwin, el presidente Alessandri y el presidente Lago creo que son marcantes en lo que ha sido este periodo. Creo que el presidente Piñera... Es difícil evaluarlo y a mí siempre me preguntan si va a ser el gobierno de continuidad. Creo que una pregunta que no tiene mucho sentido, porque al presidente Piñera lo que le ha tocado administrar 2 crisis. No es un gobierno típico donde usted despliegue una hoja de ruta, unas propuestas. Yo por eso digo que cuando yo salgo del gabinete es porque me embarco en un nuevo barco donde quiero contribuir al futuro de Chile, porque acá seamos súper claros. Pero entonces el presidente Ricardo Lagos ¿fue mejor presidente que Sebastián Piñera? Es que no se trata de mejor o peor. No se trata de mejor o peor. No, yo digo... Al primer gobierno de Sebastián Piñera no lo puso en el podio y sí puso a Ricardo Lagos, por eso la pregunta. Hay momentos de la historia de Chile que son relevantes. ¿Por qué pongo al presidente Elwin en primer lugar? Por una razón clara. A él le tocó conducir el retorno a la democracia, la transición y generar una hoja de ruta de futuro para Chile. Y a mí me parece que en este momento en que estamos exactamente en un mismo pie. Acá iniciamos un segundo ciclo donde lo que nos convoca, lo que me convoca a mí, al menos por mucha convicción, es poder empezar esta hoja de ruta donde no se trata de los próximos 4 años, se trata de cómo esos 4 años van a definir los próximos 30. Creo que es un momento espectacular de cambios, es un momento que va a ser difícil, lo digo con mucha sinceridad, va a ser exigente, requiere de liderazgos, convicciones y tender puentes para generar
mucho diálogo. Ignacio. Estoy seguro que vamos a poder levantarnos, no va a ser fácil, requiere hacer la pega, y por eso que a mí me indigna que estemos en un momento donde hay candidaturas que hacen ofertón tras ofertón, donde el crecimiento económico parece ser quién una se palabra... refiere? Bueno, Daniel Jadwe creo que ha dado muestras de sobra, y donde el crecimiento económico, crecimiento que le llega a las personas, no una palabra macro, olvídense del economista que está acá, es cómo ese crecimiento le llega al día a día a las personas, en sus pegas, en sus ingresos, en poder planificar, en poder ir hacia adelante. A mí eso es lo que me convoca, una visión de futuro con reformas ambiciosas, pero Ignacio serias, Briones, que nos permitan ir adelante. Ignacio Briones, muchas gracias por Muchas estar con gracias, nosotros esta noche. candidato Briones, que le vaya muy bien. Gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos en Estado Nacional. Estamos de vuelta, han sido 3 entrevistas intensas, interesantes. Conocimos a aspirantes a la moneda de las primarias del 18 de julio y tenemos el próximo domingo. Exactamente, ya tenemos comprometidos, así que los dejamos invitados para el próximo domingo porque tendremos aquí a los candidatos Joaquín Lavín y Sebastián Sichel, que son los últimos 2 que nos quedan, ¿cierto? Que van a participar, de los 6 que van a participar en la primaria del 18 de julio, así es que los dejamos completamente invitados. Y nos dejamos invitados a ustedes también a que sigan la pantalla de TVN. Le agradecemos su compañía, su muy buen rating. Se nota que estos temas interesan mucho. Además, mañana es feriado. Nos levantamos un poquito más tarde. Un poquito más temprano. Que tengan una muy buena semana. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. Por venir. Chao.